Bien, Lore, aquí estamos. Vas a tener que vos empezar a alargar todo. Bueno, hoy es sábado 30 de mayo. Vamos a empezar con la primera clase del módulo 3, que es Origen de la Psicología Espiritual. Bien, este módulo es muy importante, Lore. ¿En cuanto a qué? Muy importante. En cuanto a que todo lo que hablamos anteriormente del espíritu, esto tiene que ver con esto, porque ese es el manejo nuestro y la conexión que nosotros tenemos con la divinidad o con Dios o como quieran llamarlo. De dónde venimos. Ahora vamos a ver cómo es que en su momento, no es que yo voy a dar una lección de ¿cómo se llama? De religión, no, ni tampoco de catequesis, no, nada que ver. Pero lo que sí tiene que ver es lo que desde otra mirada, muy interesante, desde otra mirada como es la de Tomás, uno de los apóstoles de Jesús, desde otra mirada junto a Tomás estaba Santiago, estaba Juan y también la mirada de María Magdalena. O sea, es una mirada distinta, ¿sí? De lo que se escribió en la Biblia. Yo tomé desde esa mirada, me leí todo lo que es los textos apócrifos, que es algo que no se pudo, no pudieron incorporarlo a la Biblia porque no distaba de lo que decían el resto de los apóstoles. O sea, era una mirada distinta. Ellos tenían su mirada, ¿sí? Tanto Tomás como Santiago, como Juan. Y también como María Magdalena. Ellos tenían su mirada distinta de lo que Jesús vino a predicar aquí, ¿sí? Entonces yo tomé desde esa mirada y empecé a aplicar la psicología espiritual. Entonces, ¿qué es esto de la psicología espiritual? Bueno, ahora vamos a desarrollar para comprender. Y esto va muy entrelazado con lo que dimos en el módulo 12, todo lo que tenga que ver con el espíritu, ¿sí? Eso es importante. Por eso, esto es lo que vamos a dar hoy, que voy a dar hoy, empezar a darlo, porque va a llevar por ahí hasta 2 meses, depende. Es muy importante todo esto, porque enlaza todo, empieza a entrelazarse todo y después viene la parte donde nosotros vamos a trabajar desde la vinculación con la sociedad, ¿sí? Pero por eso esta parte es lo más importante, o uno de los temas, todos los temas son importantes, pero esto es como que empieza a entrelazarse todo, para poder entender cuál es el origen de todo esto, y para poder entender y entendernos nosotros cómo funciona esto, y cómo funcionamos nosotros en este mundo. ¿Sí? Así que, bien, vamos a dar comienzo a esto. Yo quiero dejar nada más que todo preparado. Así cuando venga John Edward se ocupa de todo esto. ¿Sí? Bien. Todo comienza, yo creo que algo a ustedes les fui dando, lo que pasa es que ahora voy a desarrollarlo mucho más o desmenuzarlo mucho más y poder entenderlo y comprenderlo y que podamos interactuar también, ¿no? Que podamos opinar, decir, yo voy a ir agregando cosas para que vos en este caso y para que los chicos cuando miren el video puedan entender también esto, este enlace que hay entre lo que es el espíritu con la psicología espiritual. Esta es la última parte de historia, después ya nos vamos a meter directamente en los temas, pero esta es la tercera parte histórica. Bueno, yo fui escribiendo esto, pero tomando en gran parte de lo que es el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, o sea que no fue reconocido, ¿sí? Porque ahora yo le explico acá por qué no fueron reconocidos. Pero para que se entienda, no es que esto es de mi autoría, no, pero sí gran parte de esto lo escribí y gran parte de esto lo tomé también del Evangelio de Tomás o de esos evangelios que nombré recién, ¿sí? No es esto de mi autoría, ¿sí? Pero obviamente que me sirvió para escribir todo lo que escribí, o sea, me sirvió para escribir aproximadamente unas 14 páginas, o 14 hojas, mejor dicho, no páginas, hojas, ¿sí? Quiero decir 11, 12, 13, 14, 15. Bien, 14 hojas y una página. Me llevó a escribir todo esto. Tuve que leer todos el Evangelio apócrifo, tuve que leerlo todo completo, entender algunas cosas. Hay cosas que se relatan que no, obviamente no están acá, esto es un resumen de todo eso. Y el hecho de que yo tomé esto
mejor dicho, yo no tomé esto, yo lo hice antes y después hice esto. ¿Sí? Yo ya venía practicando todo antes de escribirlo. Después lo puse y lo plasmé en un escrito. ¿Sí? Porque estaba todo en mi cabeza nada más. O sea, si yo me moría en algún momento de ahí, esto no quedaba para nadie. ¿Sí? Entonces, después de que yo ya venía años haciendo y diciendo cosas, haciendo todo esto, no entendía en ese principio qué era lo que estaba haciendo. Simplemente lo hice o lo dije. Lo primero lo transmití de forma verbal, ¿sí? Después lo empecé a plasmar en hojas para poder transmitírselo a ustedes y en general a todos. Lo que en las terapias que llevo adelante también suelo decir parte de estas cosas, depende del interés que tenga cada paciente, ¿sí? Porque hay pacientes que vienen, una mujer vino de 62 años y me dijo, a mí me interesa eso. Mira, qué raro, una mujer de 62 años que esté interesada en algo de esto. Así que bueno, se lo di, le interesó y sigue en terapia hoy conmigo. Entonces, bueno, tiene que ver con todas estas cositas, ¿sí? Entonces, para que se entienda que esto no es algo de mi propia, que como que 100% de mi autoría, no, no, no. Yo lo empecé a hacer, después no lo podía plasmar en papel, hasta que sí lo empecé a plasmar cuando leí todo ese Evangelio apócrifo en su momento. ¿Sí? Me tragué, pero es un libraco así, es el Evangelio apócrifo. Bueno, y ahí habla historias de Jesús que no están contadas en la Biblia, ¿sí? Que son muy ricas también, porque hay cosas hechas por Él, dichas por Él, sanadas por Él, que no están en la Biblia. En la Biblia solo está una parte nada más, ¿sí? De acuerdo a eso, o sea, que eran cosas que hacía Él también. Pero no es que solamente es un poco más de lo que se dice de la grandeza que nosotros podemos hacer. No solamente que las hacía Jesús, Jesús vino a enseñarnos que nosotros también las podemos hacer. Como vos en este caso, o sea, cada uno se ocupa de algo. Vos te ocupás de el orden, de la glándula pineal, de todo esto, cómo ordenar, cómo saber. O sea, si vos ahondaras en la parte, Lore, si vos, con tu numerología que te da esto del orden, si vos ahondaras en la glándula pineal, vos sabés que la glándula pineal tiene el conocimiento de cómo se debe aplicar la política en el mundo. ¿Cómo se debe aplicar? ¿Tenés idea de eso vos? No. Sí, tiene idea que tiene guardado varias información y manejos y aparte de esto de poder ver con esto del tercer ojo o ver un poco más allá de lo que se ve claro. Habitualmente, digamos. Bien, también tenés capacidades, porque eso va a depender también del gusto de cada uno, y tenés capacidades para tener conocimiento o tenés conocimiento sobre la economía mundial, de cómo funcionaría la economía mundial, de cómo funcionaría nuestra economía país aquí y economía regional. Lo tiene la glándula pineal. La glándula pineal es la que ve todas esas cosas. Yo no te quiero avasallar con esto, Lore, pero como hoy estamos solo, vos y yo aquí, voy a aprovechar para decirte esto, ¿sí? Que después los chicos lo escuchen, está todo bien, pero vos tenés estas capacidades. O sea, si vos ves lo que está en tu glándula y ves a través de tu glándula pineal y podés empezar a ejercitar esa parte con meditaciones, por ejemplo, porque ya algo natural lo tenés, como vos tenés activado esa parte, vas a poder ordenar todo, no solamente el orden que hablamos acá, que yo siempre hablo, sino un orden más allá todavía, mucho más profundo. No es el orden solamente de estructural de sociedad, no. Estoy hablando de economía, estoy hablando de política, ¿sí? Vos tenés todo eso, eso está en nuestro cuerpo. Por eso el orden que vos venís a dar aquí, ¿sí? No solamente el orden de tu sociedad o de la sociedad que vos formás parte, de lo cual vos creaste ese universo. No, no solamente eso, sino eso trasciende más allá. Para aprender, primero el Dios nos da esto, o a vos te dio esto, el orden de tu sociedad, el orden de tu vida, de tu ser, y después hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Pero tenés capacidades para eso? Sí. Si entendieras la política, la aplicara y dijera cómo la deben de aplicar, no a ver quién te gane. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo eso dentro nuestro. Todo dentro nuestro. Ahora estoy en clase, no te puedo atender. Tengo acá el gato que me está
acariciando las piernas. ¡Apa! No soy ningún tonto. Así que bueno, tiene que ver con eso, Lore. O sea, vos tenés esas capacidades mucho más profundas todavía. No es solamente tu ser o tu universo donde vos estás. No, todo sería ese universo general. ¿Sí? Para ordenar toda esa parte. Economía, no tengas duda que lo tenés incorporado. ¿Sí? La economía tiene que ver con la sangre nuestra. ¿Sí? Con la sangre, depende cómo circula la sangre. Eso es lo que tenemos, está inserto ahí la economía del mundo, cómo funciona. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, esto me parece que vos lo sabés, si nosotros tenemos una infección en la garganta, siempre doy ese ejemplo, si tenemos una infección en la garganta, ¿tenemos fiebre solo en la garganta o tenemos fiebre en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Bien, ¿por qué tenemos fiebre en todo el cuerpo? Porque está conectado el cuerpo con la garganta. Ok, no sería así, ¿está conectado? No. Sí, está Ah, conectado, está sí. conectado, no está mal lo que dijiste, está bien, Sí, está sí. conectado, pero ¿por qué siente todo el cuerpo? Porque el cuerpo todo se tiene que enterar que todo el cuerpo debe trabajar para la garganta. Claro. Eso, por eso es la fiebre en todo el cuerpo, y porque la sangre es el que lleva la información a todo nuestro cuerpo. Entonces lleva la información, che, hay algo que acá está mal, hay que trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a mandar más sangre acá, a la garganta, porque está la infección, y no va a mandar sangre a tus piernas si vos estuvieras andando en bicicleta o corriendo. Que de hecho no lo podés hacer. O sea, si vos tenés una infección en la garganta, no podías estar corriendo. Bueno, como te manda a aquietarte, que te aquiete, todo tu cuerpo va a trabajar acá. Y ninguna parte del cuerpo se va a enojar. Porque ya están todos informados de que deben trabajar para la garganta. ¿Se entiende? Así funciona. Eso sería un orden. ¿Sí? Entonces vos ordenás eso, pero también vas a ir más profundamente en ese orden. Y en la medida que vos vayas pasando etapas, vas a ir cada vez más incorporando más órdenes para poder ordenar más cosas. Economía en tu casa, economía regional en tu barrio, de economía en lo que sería la familia, la sociedad familiar, ¿sí? O sea, también vas a entrar en esa... Sí, si vas creciendo, sí, te van a empezar a llegar gente que te va a pedir algún tipo de también de sugerencia, consejo o lo que sea para trabajar en eso. O sea, esa es tu misión. Es más profunda, no es solamente el orden que podemos hablar de esta sociedad, que es el empezar, es el principio. Pero va a venir mucho más. ¿Se entiende? Esto es tu trabajo, a lo cual vos vas a venir, que te va a encantar, porque cuando comiences a hablar de todas estas cosas te vas a dar cuenta. Bien, vamos a comenzar con esto que dice que comenzamos a explorar uno de los hallazgos más importantes en los últimos, si se quiere, en el último, en el último siglo de la historia, que tiene que ver con esto, ¿no? La historia religiosa reciente, que es que mencioné yo, el cabecilla de esto, o la cabeza de todo esto es el Evangelio de Tomás. Tomás era aquel apóstol que no creía en nada. ¿Sí? Tomás era el tipo que no creía. O sea, cuando los apóstoles le contaron que Jesús había resucitado, él le dijo, no, flaco, te equivocaste, a mí no me venga con ese chamullo. Bueno, le dijeron, ¿no crees? Bueno, ok. Nosotros te contamos qué es lo que pasó con él. Y él, en una de las reuniones que ellos hacen, porque se reunían igual a escondidas, pero se reunían igual, aparece Jesús. Después de su crucifixión y después de su calvario, todo, aparece Jesús. Entonces él Jesús le toma la mano a Tomás, porque sabía que él no creía, entonces le pone la mano donde el centurión le había dado el lanzazo en su costado derecho. ¿Sí? Donde había dado ese lanzazo, él le agarra la mano y le pone la mano ahí. Y él le dice, felices aquellos que creen sin haber visto. ¿Sí? Porque él no creía. Ese es el Tomás. Tomás era el que no creía, el descreído de todo. Cuando lo crucifican a Jesús, él no estaba. ¿Sí? Él andaba por ahí, no sé por dónde, exactamente eso no lo sé, pero andaba por ahí. No estaba ahí en ese momento. Entonces después cuando él ve, lo reconoce y le dice, bueno, felices aquellos que creen sin haber visto. ¿Sí? Pero o sea, y él empezó a partir de ahí. Entonces él ya venía con todo este bagaje de cosas. Bien, este Evangelio de Tomás, como yo pongo acá, no puedo ahora atenderte, sigue llorando, lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, este documento estuvo oculto, ¿sí?
en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. O sea, cuando se escribieron, ¿por qué lo ocultaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvo oculto ahí? Porque cuando llamaron a escribir todos los evangelios, sí, cuando llamaron a escribir, que fue en el año 325 de nuestra era, que fue en la época del concilio, por acá lo digo también, sí, en el concilio de Nicea, llamado así, que lo convocó Constantino, ahí se escribe lo que sería hoy para nosotros, para la fe católica, lo que sería los evangelios, ¿sí? O sea, se hace un nuevo evangelio, se escribe la Biblia y a partir de ahí se empieza a escribir todo, pero ya viene con la Biblia escrita ya, ¿sí? Y se le agrega después estos evangelios, que son los dichos o las narrativas de los distintos discípulos de los apóstoles, en realidad, ¿sí? De estas cuatro evangelios que hay, que es la de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Creo que Mateo es el único que quedó, los otros tres son discípulos de los apóstoles, ¿sí? O sea, no son los que vivieron directamente con Jesús, sino los que narraron lo que sus guías espirituales en ese momento. Creo que Pablo lo tenía a Lucas, ¿sí? Como su discípulo, pero Lucas no había conocido a Jesús. Pero narró todo lo que Pablo le narró, ¿sí? Y creo que Juan vendría a ser el discípulo de Pedro. Sí, no eran todos como que lo conocían a los que escribieron los evangelios, que lo conocían directamente a Jesús, sino eran esos discípulos de esos apóstoles, ¿sí? Creo que Mateo solo era el único que escribió algo que está uno de los evangelios puesto en la Biblia. Después el resto, no, tenían una mirada distinta, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir teniendo en cuenta todas estas cosas. Bueno, que estuvo guardado durante más de 1000 años. No fue hasta entonces, hasta 1945, que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz. Entre los manuscritos de Nat Hammadi, que era el lugar donde encontraron esas tinajas que tenían esos escritos, esos manuscritos ahí adentro, la institución eclesiástica no ha mostrado interés por este descubrimiento. O sea, no quería porque ya estaba escrita la Biblia. Y en el concilio de Nicea y en los concilios siguientes se habían ya certificado de que lo que valía era eso, ¿sí? No valía otra cosa, no se podía. Por eso no le mostró interés la Iglesia. Pero la Iglesia sí sabía, por estos mensajes que hay de boca en boca y de siglo a través de los siglos, a través de la comunicación verbal, que es lo que hoy se hace a través de todo esto también. O sea, no hay nada escrito hoy donde se pueda certificar que hay una psicología espiritual. No, le puse el nombre yo de psicología espiritual, pero que no hay nada escrito, no hay nada escrito de esto, solo lo que está en la Biblia, ¿sí? Después el resto son todas cosas perdidas por ahí. Alguno narró algo, alguno en su despertar dijo cosas, pero no hay nada oficialmente escrito, ¿sí? Yo tomé todo esto y mi misión en esta vida es esto: despertar, ayudar al despertar de la gente. Esta es mi misión aquí. Por eso estoy haciendo esto, por eso lo hago. Entonces, bueno, por eso tomé todo esto, por eso también dije cosas, hay cosas mías aquí, no puedo diferenciar hoy ya qué es lo que es mío y qué es lo que saqué, no, dice todo un conjunto, lo escribí yo todo, pero tomando cosas picadas de acá, picado de allá, parte de acá, texto, inclusive hay un par de 10 renglones que lo escribí tal cual que estaba en el Evangelio de Tomás, o sea, puesto con mis palabras nada más, pero tomado desde ahí. Bueno, todo esto, esta parte histórica sí la tuve que tomar, porque la parte histórica no la sabía yo, ¿sí? Esa parte histórica la tuve que tomar, ¿sí? Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Que lo habían encontrado en ese lugar llamado Nat Hammadi. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo en estos descubrimientos. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales, o sea, da más cosas y toma de eso otra mirada. Se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque se relatan milagros, ¿sí? Que no se relata como milagros en realidad, esto es lo que quiero decir, porque no relata milagros, no, los milagros no, él no lo tomaban como milagros, ni la crucifixión ni la resurrección, él no relatan eso,
¿sí? No hacen esos relatos. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, sino de lo que él decía directamente. ¿Sí? No como el Evangelio, no como la historia de la Biblia, que relata toda la parte de crucifixión de Jesús. ¿Sí? Eso es un acto que él hizo a la vista de todo el mundo, pero que no era importante y muchas veces nos quedamos, por eso venimos con nuestra historia de vida, le damos más importancia al dolor y no a la alegría. Recordamos más la muerte de y no el nacimiento. ¿Sí? O sea, ocurre. En mi propia vida ocurrió. O sea, no es que lo digo. No. O sea, yo nunca me acordé del cumpleaños de mi mamá. Y mi mamá muere el mismo día que cumplió 75 años. Entonces, nunca me voy a olvidar ahora del cumpleaños de mi mamá. Pero ya está muerta. ¿Sí? Vemos y nos recordamos el aniversario del general San Martín. ¿Sí nos acordamos cuándo nació? No. Raro, ¿no? Pero así ocurre en nuestra vida. O sea, nos acordamos de la muerte. Entonces, es lo que relata la Biblia, es toda la parte de la crucifixión de Jesús, todo lo que padeció él. Pero no relata todo lo que hizo él. Relata una parte, pero no todo. ¿Se entiende? Así funciona. Y así funcionamos nosotros como sociedad también. ¿Sí? O sea, todo esto viene de ahí. Sí, claro. Ahí se está incorporando Edu. Cuando Edu tendría que estar viajando para acá. O sea, ¿qué haces, Edu, ahí vos? Claro, el tipo me aparece ahora ahí. Hola, Edu. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Supongo que estás viajando. Hola, Edu. ¿O no? Ni me escucha. Bueno, así sería, ¿no? Entonces, a ver dónde quedé, que en un punto aquí, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, porque no relata milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando al núcleo del dogma cristiano, ¿sí? Convencional. Aquí Jesús no se presenta como un Mesías lejano, no es algo como que Jesús es inalcanzable, como que Jesús no lo puede tocar nadie. En realidad Jesús es parte de nuestra propia vida y somos nosotros mismos esa representación hoy de ese Jesús. Todos somos Jesús hoy, ¿sí? Sino como un mentor que se despierta de lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria Jesús, ¿no? O sea, cada uno como mirarse para adentro. El reino de Dios reside dentro de nosotros. Por eso es mirarnos para adentro. El reino de Dios reside dentro de nosotros. ¿Sí? No es en el cielo o en un futuro. No lo es. Es hoy, es ahora, es este momento. ¿Sí? Estamos acá, es en este momento. Y está en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, ¿sí? Que representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas, que la monopoliza la salvación durante siglos. O sea, la institución eclesiástica monopolizó que la salvación, que nosotros teníamos que ir a la iglesia. No funciona así. O sea, nos hicieron creer eso, y nos creímos, y yo lo creí también, ¿sí? Pero cuando yo empecé a munir todo esto, a tener mi despertar espiritual, claro, comencé a dudar de todas estas cosas, porque me venían cosas que yo decía, ¿dónde saco esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo digo? Yo no sabía. Esto fue después de mi despertar espiritual hace unos 14 años atrás, o 13 años, ya no sé ni cuánto tiempo hace, pero más de 10 años sí. Porque fue antes, o más o menos por ahí, cuando se eligen entre presidente entre Macri y Scioli. Sí, cuando se hace la segunda vuelta, digamos, ese balotaje que se hicieron, que después se eligen sobre ellos dos y gana Macri. Bueno, antes que eso, yo ya tuve el despertar espiritual. Antes de ese momento, de esa situación, yo ya tuve el despertar espiritual. Que esto hará más o menos esa cantidad de años, ¿no? 12 años, 14 años por ahí. Entonces, bueno, yo empecé con todas esas cuestiones. Empecé a ver todo ese tipo de cosas. Ya me venía en todo mi interior. Entonces ahí empecé a buscar. Empecé a darme cuenta que no era así. Yo iba a un movimiento católico, apostólico romano, ¿sí? Que es el movimiento me parece que el mate lo voy a tener que hacer yo solito, porque esperaba a Eduardo que venga y lo hiciera, pero Eduardo está ahí enganchado, no va a venir para acá.
Digo, va a venir Eduardo, ahora va a hacer mate. No, no puedo, tengo que hacerlo yo. Así que bueno, sería una cuestión así, ¿sí? No, sería una cuestión así. Paren un poco. Eh, entonces, todas estas cuestiones, lo cual me pasaba a mí, yo no podía explicar qué era lo que me estaba ocurriendo a mí en esa situación, no entendía por qué, ni tenía que poner en claro eso dentro mío primero, qué era lo que me estaba sucediendo y por qué yo aparecía con todas estas cosas. Por eso empecé, por eso también, digamos, me rajan, en realidad no me rajan, me cortan la libertad de expresión. Yo quería hablar, decir cosas, porque yo fui coordinador ahí, entonces tenía cierta autoridad para hablar de estas cosas y los que dirigían el centro, los directivos del centro que dirigían el centro, me dijeron que yo no podía hablar. Pero yo sentía esa avidez de hablar porque quería hablar y porque se me venía todo esto en la cabeza y no había ningún escrito en ningún lado donde yo podía munirme de ese elemento. En ese momento todavía YouTube estaba todo muy verde, si se quiere, se hablaban de cosas, decían cosas, no había filtro en YouTube, entonces hay algunas cosas que sí, yo tuve la oportunidad de tener eso y de filtrar esa información y de tomar parte de esas cosas de ahí y munirme también porque se podía hablar. Hoy ya no se puede hablar, hoy te cortan, hoy te bajan la página, o sea, si hay algo que no les conviene, todo esto, lo hacen, ¿sí? Está bien, cada uno toma su propia libertad, no los voy a criticar. Entonces yo sabiendo todo esto, o después cuando empezó con todo esto, yo empecé con todo esto, claro, o sea, no sabía tampoco cómo expresarlo, cómo narrarlo, cómo contarlo. Entonces empecé a hurgar en todas esas cosas y empecé a formarme y a tener esa idea. Entonces en el movimiento no me dejaron expresarlo, me dijeron que esto no era viable, entonces bueno, ¿qué hice? Simplemente me tuve que ir de ahí, tuve que renunciar e irme. Porque no me dejaron directamente, cada vez que yo tenía que hablar, tenía que pasar por el filtro de la decisión de ellos si me dejaban o no hablar. ¿Sí? O sea, si yo podía hablar de estas cosas o no podía hablar de estas cosas. Mi coordinador en ese momento del grupo, o sea, yo era coordinador también y formaba parte de la dirección del armado de todos los retiros espirituales que había. Pero yo tenía mi propia comunidad donde iba y hablaba, o sea, yo era parte integrante de esa comunidad, pero era mi comunidad, de lo cual caminábamos hace años ya, 20 años. Entonces, claro, yo hablaba de todas estas cosas, pero los directivos de ahí empezaron a no darme los grupos para coordinarlo, porque si imaginaba, estaba yo solo hablando, iba a ser desastre. O sea, no desastre en el mal sentido, no, desastre bien porque iba a empezar a hablar de esto. Yo todavía no tenía claro a dónde Dios me pedía que yo hablara de esto. Y en una de mis oraciones o en una de mis meditaciones, si se quiere o como quiera llamarlo, o sea, de una oración profunda que tuve, yo le pedí a él, bueno, decime dónde tengo que ir a hablar de esto, porque no te estoy entendiendo. O sea, yo pensé que era acá, porque acá entienden de la Biblia, acá se habla de Dios, acá yo pensé que era eso, pensé. Pero él me dijo, así textual, digamos, o casi textual así, che, pelotudo, yo no te mandé ahí. O sea, tenés que ir afuera. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo, viste, como que me acuerdo que leía la Biblia, la palabra que había pedido, y ¿cómo? ¿Y dónde carajo tengo que ir? No, tenés que irte afuera. Ahí no. Claro, la mayor resistencia siempre la tenemos adentro, Lore. La mayor resistencia. ¿Sí? De quien tenemos hablado muchas veces. A ese que le llamamos hermanos, ¿sí? Porque llamábamos hermanos a ese que me prohibía hablar. Che, pero si yo no estoy hablando nada fuera de lo común, al contrario, yo estoy diciendo o reafirmando lo que ustedes o lo que nosotros predicamos aquí, ¿sí? Pero reafirmando y poniendo más cosas todavía, más profundo. Ellos me decían que la gente no estaba preparada para eso. Y me tuve que callar la boca. Y me tuve que ir. Porque no me dejaron hablar. Porque directamente me dieron esa directiva. Esto sí es textual así. Antes de hablar, yo, o sea, antes de hablar yo, le tenían que pedir permiso a ellos e informarles del tema que iba a hablar. Me tuve que ir. Porque lo que uno parece ser que es libre, no es tan así. Porque entiendo que eso
forma parte de una estructura y ellos tenían que llevar un orden en esa estructura. Y yo lo entendí. Al principio me enojé, pero luego lo entendí. ¿Sí? No hay nada de por ahí, no. Entonces, al entenderlo, dejé de renegar, dejé de luchar contra eso y salí solo, porque en la palabra, cuando yo oraba y le pedía la palabra, él me decía eso: tenés que salir afuera, yo no te mandé ahí no tenés que estar. Y me fui. De hecho, cuando me voy, empiezo a hacer todo esto, lo que hoy hago. ¿Sí? Pero esto ya lo vengo haciendo hace más de 12 años atrás. Entonces ahí empecé. Dejé todo, me fui y empecé a trabajar. Y empecé a dar y empecé a hablar. Y es cuando tuve en ese tiempo la mayor cantidad de pacientes que un psicólogo puede tener. Llegué a tener más de 30 pacientes, casi, creo que llegué a 35 pacientes. Cuando yo le decía esto, porque otras colegas me preguntaban, de hecho en ese tiempo ya era psicólogo o era terapeuta de 4 psicólogas, ¿sí? Porque sabían qué era lo que decía, cómo lo decía y qué era lo que yo estaba trabajando. Entonces, una de ellas me dijo que yo estaba loco porque tenía tanta cantidad de pacientes, no se podía tener tantos. Y yo le decía, ¿por qué no? O sea, hasta modifiqué eso. Esto es nuevo lo que hago yo aquí. Entonces digo, escucha una cosa, a ver. Vos trabajás con la metodología del año 1869 de Sigmund Freud. Hasta el día de hoy, año 2020, no se modificó nada. Que el mundo no cambió. La gente no cambió. Nuestra psiquis no cambió. ¿Cómo puede ser que no haya cambiado y todavía seguimos utilizando la metodología del año 1869? O sea, una locura lo consideraba yo, lo considero todavía hasta el día de hoy, ¿sí? Una locura. O sea, tiene que cambiarse. Una de ellas me dijo, sí, estoy de acuerdo con vos, me dijo. Yo también lo quiero cambiar, pero no sé cómo. Otra me dijo, che, yo no puedo hacer lo que vos hacés. ¿Cómo lo hacés? No tengo idea. Pero no lo puedo hacer, me dijo. Porque yo le dije, che, te empiezo a pasar pacientes. Me dijo, no me los pasé porque no sé, me dijo. Yo no voy a hacer tu metodología, no, vos haces la tuya, le dije. Vos haces la convencional. Yo te paso los pacientes. O no tenía quién. Y tenía un caudal y llegué a trabajar los domingos. O sea, los domingos era como un día común para mí. ¿Sí? ¿Te imaginás? Mi mujer me decía, ¿hoy vas a trabajar también? Sí, tengo 3 pacientes, 4. Pero pará, ningún día de descanso. En ese entonces no. ¿Por qué? Por la cantidad de caudal de pacientes que tenía. Entonces, como no tenía a quién derivárselo, lo tenía que generar yo. Y yo se lo quería derivar a otra. Me dice, Miguel, pero yo no puedo entender, no sé cómo hacer con esto. O sea, yo sé que resulta, me dijo, porque lo hiciste conmigo. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que conocimiento tengo que tener? Entonces ahí empecé con todo esto. ¿Sí? Ahí empecé a ordenar todas estas cosas. Por eso todo esto es nuevo. Por eso después lo empecé a transcribir en papel. Hoy está escrito en esto, que tampoco es así el orden. Debería ser algo mucho más serio, digamos, y tomado, ¿no? Pero que hoy lo pasé al teléfono, lo tengo grabado en el teléfono, lo tengo escrito en el teléfono, porque ahora el teléfono vos hablás y el teléfono lo va poniendo en palabras, ¿sí? Bueno, hice todo eso, lo transcribí todo ahí. No todo, porque lo anterior lo tuve que transcribir. Pero esto sí lo tengo. Iba grabando todo esto y lo iba poniendo ahí. Entonces, ¿pero qué pasa con todo esto? Esto tiene que ver con este interior, con lo que nosotros tenemos adentro, con tu conexión para que se despierte o se active mucho más todavía tu glándula pineal. Que hoy tengas una mirada, después de todo esto, una mirada mucho más profunda todavía, ¿sí? Y que empiece a trabajar con todo esto. Primero con las sociedades que está a tu alrededor, después con el mundo exterior. Que acá también lo digo, en una parte lo digo también, ¿sí? El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, o sea, no es una visión solo mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas, ¿sí? Que han monopolizado la salvación durante siglos. O sea, siempre nos hicieron creer que esta salvación
era por siglo le correspondía solo a la iglesia. Y que es bueno que vayas a la iglesia. O sea, yo dije, che, pero yo me puedo postrar en mi propia casa y hablar con Dios. Que de hecho lo hice. Y de hecho él me respondió. No es que tengo que ir a una iglesia. Claro, pero decir que no tenemos que ir a una iglesia, si la fe católica o la estructura católica que hay, dice que hay que ir a la iglesia. Che, entonces tuve que mutar mi forma de decir las cosas y empezar a decir, si te hace bien ir a la iglesia, anda. Si vos crees que tenés que estar... Epa, apareció Nati. ¿Será que está Nati o no? Sí, acá estoy presente. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué decís? Bien. Por ahora tenemos 3 personas que estamos charlando acá y un fantasma que no sabemos si está. Todo tranquilo. Bueno. Acá me tienen bien. Buenísimo. Y tenemos un fantasma que no sabemos si está el fantasma. Se dio aviso de que andaba por ahí, pero no sabemos si está ahora en ese momento ahí. No dio señales de vida el fantasma ese. Pero bueno, bienvenida Nati. Ahí está Edu. Bien, Edu, tengo que hacer mate yo solo, Edu. ¿Cómo puede ser esto? Bien, sigamos entonces. Con todas estas que están... Ni siquiera llegamos a una primera hoja. Bien, toda esta cosa que monopolizó la iglesia, Jesús sugiere que lo sagrado no está combinado a las grandes catedrales. Lo dijo Jesús. Nati, no está confinado a las grandes catedrales. Y lo que creímos y nos hicieron creer lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? No está confinado a las grandes catedrales. O sea, cada uno de nosotros es una catedral, es un templo. Por eso él decía siempre el templo, ¿sí? que ustedes van a destruir, yo lo levantaré en 3 días. Bien, este es el templo, donde nosotros guardamos todo, donde sabemos todo y tenemos todo. Este es el templo, donde hoy vos, Lore, podés ordenar y podés todavía activar esa glándula pineal para llevar mejor el orden y para transmitir mejor un orden. ¿Sí? Y eso tiene que ver con estas cosas. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las grandes catedrales ni reservado para el cielo, o para el clero, perdón, no para el cielo, no es reservado para el clero, sino es accesible para todos. Es accesible para todos. ¿Cómo? ¿De qué forma es accesible para todos? Cuando nosotros nos vamos hacia adentro. Cuando hoy al activar tu glándula pineal, la tuya, Lore, vos vas para adentro, a lo profundo de tu ser, a través de esa misión que vos tenés. ¿Sí? Puede ser que se corte porque me está diciendo que mi conexión es inestable. Puede ser, que se corte. Sí, recién se te cortó un cachito, pero ¿sí? Antes en todo el momento no se había cortado nada. Bien, ok, sigamos. Aprovechemos. De Edu para todo. Hoy me llevo... ¿Qué dice? Hoy se me llenó... El boliche, dice. No puedo ir. Se me llenó el boliche, no llegó al presencial. No puedo... Otro más. Me dejó solito. No quería hacer mate. No quería hacer mate. Tal cual. No quería hacer mate el tipo, entonces no vino. Claro. Quedé acá solo, más solo que perro malo quedé. No, se me llenó el bailo y mira tanto. Flaco, cerrá el boliche y vení. ¿Cuál drama? ¿Cuál? Cerrá el boliche y vení. ¿Cuál drama? Mirá, Nati. No, con la gente adentro, boludo. No importa. Van a pegar fuerte. Echalos a todos, cagalos a trompada y echalos. Si vos tenés pasta para eso, ok. No importa, flaco, todo afuera. Si no te mandamos a Nati con el palo de amasar. Mirá, Nati, amasando ahí ñoqui, no sé qué está haciendo, ñoqui, fideo, no sé, ravioles, no sé qué está haciendo, pero bueno, está amasando y la tipa tiene ahí. Vos echalo todos a la mierda. Fideos caseros. Fideos caseros, mirá. Bueno, espero tener la oportunidad de comer cuando vaya para allá. Bien, che. Bueno, así sería todo esto, ¿no? Toda esta cosa que uno cree que siempre... Para cuando terminemos la clase. Vamos todos para la casa de Nati. Esperame para la cena, Nati, voy para allá. Estoy en San Salvador. Ah, bueno, no importa, me voy a San Salvador, ¿qué problema hay? Que me va a evitar eso. Cuando venga Entre Ríos, algo te vamos a hacer. Bueno, fantástico, buenísimo. Bien, o sea que... Igual tal vez en julio, agosto, por ahí capaz que me voy para allá, no para Quilmes. Para Quilmes, ah, mira qué bien. Bueno, vamos a estar cerquita. Bien, dale. Bueno, veo, si el reino de Dios está dentro de nosotros y entonces
¿Sí? El contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores, sin necesidad de la parte eclesiástica. Lo que pasa es que la parte eclesiástica debe de estar por el orden que debe tener. ¿Sí? Tiene que haber un orden. Yo entiendo eso y no los critico por eso mismo. Tiene que haberlo, entiendo que tiene que haber un orden. Lo que no debe de haber es justamente eso de hacerte callar, porque no entraría dentro del orden. ¿Sí? O sea, como me pasó a mí. O sea, vos no podés hablar de esto. Directamente no me dijeron, a ver, che, ¿qué es lo que estás diciendo vos? Vení, sentémonos y charlemos. No me dijeron eso. Me dijeron directamente, de esto no puedes hablar. Así fue el tema, ¿eh? No fue por otra cosa. No me quiero poner en lugar de víctima. No, pero fue así, cuento cómo fue. Entonces yo tuve que tomar una decisión. ¿Y qué tuve que hacer? Irme. O sea, no encontré otra solución a la situación. Me tuve que ir. ¿Sí? Entonces, ¿pasa esto? Sí, ocurre esto. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que ver. Entonces, esta es la parte más histórica, digamos, de cómo funciona, de cómo está la iglesia y todo lo demás. Ahora bien, en todo esto que venimos charlando, surge la pregunta, ¿por qué se ha mantenido oculto todo esto? Oculto un mensaje tan poderoso. O sea, yo entendí cuando lo empecé a vivir yo. Ahí lo entendí. ¿Por qué no me dejan hablar? ¿O por qué no me preguntan qué es lo que querés hablar? Nunca nadie me preguntó nada. Nadie. Nunca. Me dijeron directamente que yo no podía hablar. Bajó una línea de esto, de este movimiento de la palabra de Dios, que es un movimiento muy grande. ¿Sí? Me dijeron directamente, no podés hablar. Si vos tenés que hablar, nos tenés que informar a nosotros. Cuando hay en una reunión, solo se habla. Solo se dice lo que vos tenés que, digamos, estar filtrando qué es lo que vas a hablar. Solo se habla. Y si la coordinadora lleva a la conclusión de que no, ese tema no, lo tenemos que hablar en privado, bueno, te lo dice ahí adelante de toda la reunión. No, pará, ese tema después lo hablamos nosotros. ¿Sí? Vos podés hablar de esto. Pero a mí directamente me citaron aparte y me dijeron, antes de hablar, vos tenés que pedirnos permiso a nosotros. Yo, ¿cómo no puedo hablar? ¿Cómo no puedo? Está loco esto. Entonces me tuve que ir. Bien, y justamente entendiendo esto, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás o de Santiago. Sí, por ejemplo, ¿no? Y se dejó que se perdiera en el desierto de Egipto, ¿no? Mientras otros evangelios fueron canonizados. ¿Por qué fueron canonizados esos evangelios? Para no darle lugar a estos, porque ellos sabían que estaban los evangelios apócrifos. Si no, no lo hubieran canonizado. Entonces, solo valía esos evangelios. Por eso los canonizaron prontamente, para no darle lugar a otros. Bien, mientras otros evangelios fueron canonizados, ¿sí? Probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar. Una que centralizaba el poder en pocas manos, en vez de democratizarlo o dárselo a la gente. O sea, decirle a la gente que tenía esa capacidad de poder hacerlo, como vos tenés la tuya, Lore. Esta capacidad de la glándula pineal y del orden que vos venís. O sea, vos venís a ordenarte tu interior. Por eso también las búsquedas, por eso la avidez de querer aprender cosas. Esa es parte de ese orden. Yo quiero saber más cosas para ordenarme. Entonces, primero es este orden tuyo, después viene el orden hacia afuera. ¿Sí? O sea, eso es lo que vos vas a transmitir. Malas noticias, pero los fideos se ven buenos. Yo te di malas noticias, pero los fideos se ven bien. O sea, se ven fantásticos los fideos. Bien. Y todas estas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, no deseaba perpetuar, o sea, centralizar todo el poder en pocas manos, nada más, en vez de democratizarlo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como en el primer siglo, claro que sí, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió 50 años después y por ahí él ya venía escribiendo o diciendo también todo esto. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. Claro, porque no era, y yo entendí al vivirlo, cuando a mí me callan, me dicen que yo no puedo hablar,
Me dijeron, no, esto me baja en la línea. O sea, nunca conocí a los capos, digamos, por así decirlo, de quien manejaban todo esto. Esos capos me pidieron reunirme con ellos. A mí me lo pidieron. No es que yo pedí reunirme con ellos. Yo no pedí nada. Yo simplemente quería hablar de estas cosas. ¿Sí? Y eso me hablaron, me pidieron la reunión y me dijeron, vos no podés hablar, tenés que pedir permiso. Ya está, me cortaste todo y ahí entendí. Entonces, ¿esto pasa lo mismo? Sí. En una escala, obviamente, salvando las diferencias, ¿no? Pero, no me dejaron hablar. Entonces, ¿qué ocurre con las grandes élites? ¿Qué nos quieren? Dominar. Ahí entendí todo eso. Ah, así esto funcionó siempre así. Entonces no me dejan. No es que yo me convertí en el subversivo. Dije, no tengo por qué salir a pelear con nadie. Solo tengo que decir a lo cual yo vine. ¿Sí? Vos, Lore, vos vas a empezar a hablar de estas cosas, vas a empezar a decir cosas y te van a tildar de loca. Muy probable. O te van a decir, vos estás loca. ¿Sí? Ya hace rato. Ya hace rato, ¿viste? Bueno, es que te van a decir eso, claro. ¿Pero por qué? Porque yo comienzo a hablar desde otro lugar. No es que estoy hablando en contra de. Yo empecé a correrme de esos lugares. Yo no quería confrontar. Al principio sí lo hice por mi enojo. Porque me enojaba que me dijeran que no hablara. O sea, ¿cómo, si no vamos a enriquecer todo esto? Me dijeron, no. Acá no puedes hablar. Ok, dije, listo. Y me tuve que ir. ¿Sí? En sus páginas Jesús nos habla de en enigmas, ¿no? Que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. O sea, esto es lo que hizo todos, o todos los que están aquí hoy buscaron ese conocimiento. ¿Sí? O sea, cada uno, lo que está, buscó el conocimiento y profundizó. A veces lo que pasa es que no estamos preparados tampoco, y en esto coincido con esto, en lo que me dijeron a mí en su momento, no estamos preparados para ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento cuando llega es cómo lo canalizo, cómo lo digiero, cómo lo voy trabajando esto, cómo lo voy incorporando para mi vida y qué es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que nos da miedo, porque el desconocimiento nos da miedo. Al ser cosa desconocida no sabemos cómo trabajar, no sabemos qué decirlo, cómo decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Me pasó a mí, pero primero a mí me dio el enojo, pues me enojé cuando me callaron. Dije, no, yo quería romper todo, más o menos, una cosa así, no literal, pero sí algo así. Yo quería romper todo, ¿cómo me vas a callar? No, yo quería hablar. Y por eso no me dieron ningún grupo para coordinar, me sacaron todos los grupos. ¿Sí? Salvando la distancia, al doctor Hammer, no sé si lo conocen, lo escucharon nombrar, porque yo no lo conozco tampoco, pero sí tuve la oportunidad de escribirme con su instituto, con su lugar, el doctor Hammer, un doctor alemán, ¿sí? Que le sacaron todos los títulos. Y él era un médico oncológico, un médico que era director de una clínica oncológica en Hamburgo, creo, o en una parte de Alemania, ¿sí? Y le sacaron todos los títulos porque él dijo que el cáncer se curaba. Entonces, más o menos así pasó, salvando también la distancia, que a mí me dijeron eso, no, bueno, acá no puedes hablar, porque yo conté más o menos lo que me había pasado a mí. Pero ninguno de ellos me dijo, vos tuviste un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque no se sabía, y ahí entendí que no podía hablarlo, porque no sabía yo cómo explicarlo, porque no me iban a entender, y un sacerdote me dijo, por lo que vos decís, parece ser que vos tenés un despertar, o tuviste un despertar espiritual. Porque el despertar espiritual, por lo que tengo conocimiento, yo no lo viví, me dijo ese sacerdote, vos pudiste tener esto por lo que yo escuché de otros pares, me dijo. ¿Sí? O sea, yo no lo sé, yo no lo viví, no puedo explicarte. Pero por lo que escuché de otros, parece que lo que vos tuviste fue un despertar. Eso me dijo un sacerdote, ¿eh? O sea, tenés un despertar espiritual, tuviste eso. Ok, o sea, porque es una revelación que uno tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer con eso? Irme de ahí, correrme de ese lugar, salir también de mi enojo, no quedarme instalado en el enojo, ni que yo era mejor ni peor, solo era distinto en esta cosa y solo me vino esta información. ¿Sí? Por eso cada uno abre su información. Cada uno sabe, entiende y comprende lo que es esto. Pero yo para entenderlo y comprenderlo y transmitírselo a ustedes lo tuve que pasar por mí y vivirlo yo. No lo digo desde la teoría. No lo leí en ningún lado. Lo viví yo.
Me cortaron a mí la expresión, no me dejaron hablar. ¿Sí? Tampoco lo dejaron hablar a Jesús, de hecho lo condenaron. ¿Sí? Y lo crucificaron. Entonces, ¿a mí me hicieron lo mismo? Sí. Me crucificaron. ¿Al doctor Hammer le hicieron lo mismo? Sí. ¿A Nikola Tesla le hicieron lo mismo? Sí. Y a otros personajes que ahora no me vienen a la memoria, pero que si ustedes leen se van a dar cuenta que a muchos les cortaron. No podían expresar. ¿Sí? Pero esto no para meterle miedos a ustedes, no, es para decirles que la historia y cómo funciona la historia con estas cosas. ¿Sí? Así que bueno, tiene que ver con todo esto. Al decirle que fue tachado de herético y subversivo, ¿sí? En su página Jesús nos habla de los enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. ¿Sí? Jesús expresa, si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. O sea, Lore, lo que yo te dije a vos de la glándula pineal, te va a salvar. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un conocimiento profundo. ¿Sí? Por eso te van a tildar de loco porque no entiende esta sociedad. ¿Sí? Y si no lo sacas, te destruirá. Esto es lo que siempre hablo, que digo, si no se expresa la parte espiritual, nuestro cuerpo comienza a enfermarse. ¿Por qué comienza a enfermarse? Porque tiene que haber un proceso, porque si no lo vas a decir en esta vida, vas a morir para pasar a la siguiente etapa para poder decir. Por eso nosotros decimos, de los que tenemos conocimiento, que la vida es una sola. ¿Por qué? Porque el espíritu no muere, es una sola. Ya lo vimos, era indivisible e indestructible en el módulo anterior, ¿sí? Indivisible e indestructible. Entonces, nadie puede contra nosotros. Por eso él decía, lo que ustedes van a destruir, que era la materia, yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Sí? O sea, ahí empezamos a entender y tenemos que entender esta parte nuestra. Eso es lo importante, ¿sí? O sea, que todo esto lo que tiene que ver es que nosotros somos lo importante aquí. Por eso vos tenés este rol, Lore, ¿sí? No es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, nadie te ayuda a despertar tu naturaleza espiritual. Solo nos dicen que tenemos que creer en Dios. De hecho, yo lo hago y lo creo. Pero el creer en Dios significa que tengo que creer en mí. Ese es el mensaje, creer en Dios. Por eso Dios está dentro nuestro. Si yo creo en Dios, creo en mí. Y si creo en mí, creo en Dios. Por más que vos no practiques la fe católica, o no practiques la fe, o no practiques ninguna, seas un ateo. No importa. ¿Crees en vos? Sí, suficiente. O sea, ¿ustedes lo conocen a Fernando? Sí. ¿Sí? Ok. Fernando, Sí, sí. el primer día que vino a su terapia, lo primero que me dijo, yo no creo en Dios. ¿Sí? Y yo lo miré y le dije, flaco, eso es problema tuyo, no mío. Porque a mí no me importa qué es lo que vos crees. A mí me importa quién sos vos. Y que vos descubras quién sos. No que si crees o no en Dios. Porque en ese momento él fue referenciado por una chica, una novia que tenía en ese momento, o que estaba ahí picoteando en ese momento con esa chica, y esa chica era paciente mío. Entonces lo referencia a él. Entonces ella le contó quién era yo. Que yo era un tipo que practicaba la fe católica, que iba a esto. Entonces, claro, se plantó ahí y dijo, yo no creo en Dios. Yo le dije, bueno, eso es problema tuyo, no mío. O sea, lo que cada uno crea es problema de cada uno. Yo no estoy acá para darte lecciones de catequesis, ni lecciones de religión. No, en absoluto. Yo estoy para enseñarte o para verte o para transmitirte quién sos vos y que te ayudes a descubrir quién sos vos. No en qué crees. ¿Qué crees? Problema tuyo. Pero, a ver, ¿creemos en esto? ¿Creemos que tenemos un espíritu y que somos eso? No. Entonces no sabíamos tampoco. Entonces nadie me enseñó a mí esto de cómo es la naturaleza espiritual. Ni siquiera en ese movimiento católico que estuve yo durante 20 años. No me enseñaron a mí quién era yo. Solo que había que predicarle a Dios, solo había que rezarle a Dios. Pero nunca nadie nos dijo, aunque nos decían, se transmitía esto, pero no nos explicaban, si yo creo en Dios, creo en mí. Si creo en mí, creo en Dios. O sea, esta cosa que parece así, no importa, pero eso no tiene que ver con la práctica de una religión. No, solo la creencia que tiene cada uno. ¿Sí? Pero tiene que ver con que yo practique eso. Entonces teníamos que ir solo a postrarnos en la iglesia, que no está mal, que está bien, aquel que le hace bien, háganlo. Pero no se trataba solo de eso.
sino se trataba del reconocimiento y el conocimiento de uno mismo, en el interior de uno, ¿sí? Entonces, los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo del tal mensaje. O sea, no lo consideraban así. Una doctrina que promueve el despertar espiritual individual. Y esto podría sacudir los cimientos mismos del control que ellos tenían. Claro, más conocimiento de nosotros mismos no nos iban a poder dominar. Por eso era esto. Ya lo dijo en su momento Constantino, cuando hizo el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. O sea, no era ningún pelotudo, él se sabía de política. Y cómo funciona la política. ¿Sí? O sea que esto podía sacudir los cimientos del propio control, ¿no? Ellos necesitaban seguidores dependientes, que hasta el día de hoy se sigue haciendo así o se sigue pregonando eso. Necesitan seguidores dependientes, que nosotros vayamos como oveja al matadero, calladita la boca y todos en fila. ¿Sí? Claro, pero ¿esto qué hace? Esto de reconocernos, que el Espíritu está en nuestro interior, que nosotros somos Dios y Dios es nosotros. Entonces, claro, esto es una herramienta sumamente importante. Por eso es que siempre digo también por ahí, me van a venir a buscar los hombres de negro. Acá o en Estados Unidos cuando vaya. Voy a ir cadalso acá en Estados Unidos. Porque me van a buscar los hombres de negro, sí. Pero no importa, no me importa eso. Hoy no me interesa, en un punto, pero en otro momento cuando me di cuenta me dio miedo. Pero hoy no. Gracias a Dios hoy no. ¿Por qué? Porque pasé el mensaje, porque estoy dando el mensaje, porque estoy dejando todo esto escrito. Por eso hoy no tengo miedo. Tal vez tenía miedo porque no había escrito nada y solo estaba todo en mi cabeza. Entonces, si yo partía de este plano, me llevaba por delante un auto, un micro, un tren, lo que sea, ¿a quién le iba a dejar todo eso? Se moría conmigo. Entonces, por eso empecé a escribir también. Por eso tuve esa avidez de escribir y empezar a hacer esto. ¿Sí? Para que puedan entender esto. Ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados que confiaran en su propia conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Por eso, pero en esos tiempos de ocultamiento, digamos como que han pasado ya. Ahora tenemos que salir a reconocernos a nosotros mismos. Por eso esta psicología espiritual tiene que ver con el reconocimiento de nosotros. O sea, nosotros para poder tener el poder y la conexión directa con lo divino. ¿Sí? Estas enseñanzas están ahora accesibles, invitándonos a replantear todo lo que creíamos hasta aquí. ¿Sí? Saber sobre Jesús, todo lo que queríamos saber, que creíamos que sabíamos sobre Jesús. ¿Sí? Y sus mensajes. Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación, sino que nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos, o sea, buscaba ese tipo de cosas, sí. Él nos incitaba a eso, desde la mirada de Tomás, de María Magdalena, de Santiago y de Juan, ¿sí? O sea, que nos invitaba a que miráramos dentro de nosotros mismos. En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, no se trata de eso, porque a veces parecería... Hola. Tenés que abrir el micrófono. Si dijo algo no la escuché, ¿eh? No sé. A ver. No están viendo, decía. Nada, no dijo más nada. Bien. Besito entonces. Dale, nos vemos. ¿Sabés quiénes son? No las vi bien. No tengo mis lentes de ver de cerca. A ver. ¿Quiénes son? ¿La odontóloga? La odontóloga. La directora, la doc. ¡Apa! La pediatra y Mira. mi compañera allá en el fondo. Bien. Y los Bien. Bueno, si le interesa saber algo, Digo, no me decían. ¿le interesa saber algo de esto? No hay problema. Armamos otro grupo. Bien. Así que bueno, tiene que ver con todas estas cosas, ¿sí?
En este texto escondido Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora de todo esto, ¿no? O sea, que tiene que ver con el contraste con los enfoques que buscaban controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, no, sino de redescubrir el aspecto de sus enseñanzas, que han sido ocultados por siglos. Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar nuestra autoimagen. De hecho, empieza a cambiar nuestra imagen. Mi imagen empezó a cambiar, a partir de que yo empecé a profundizar todas estas cosas. Mi fe cambió, ¿sí? Y porque yo como que me sentía culpable si no iba a la iglesia los domingos. Entonces mi fe cambió. Che, no es necesario que si hace bien y que tengan que ir, vayan, sí, vayan. Está bien. No está mal eso. Está bien. Pero vos podés hincarte en cualquier lado y rezarle a Dios. Y conectarte con Él profundamente. Y no necesariamente tiene que ser en un templo. Que también se hace en un templo, sí, claro. ¿Sí? O sea, yo tuve que mutar también eso. Y correrme de mi enojo, porque si no iba a hablar desde mi enojo. Y iba a decir, no vayan a la iglesia, porque es una cagada, porque es mentira, porque esto no es así. No, nunca dije eso ni nunca me van a escuchar decir eso. ¿Sí? Porque no tiene que ver con eso. O sea, yo me corrí de ese enojo. Pudo sanar ese enojo y reconocer, che, yo quiero sumar a lo que está. Yo quiero sumar, quiero darle más cosas. ¿Sí? No quiero estar en contra de, no vengo a estar en contra de nadie aquí. ¿Sí? Jesús lo dijo en su momento, ¿eh? Cuando le preguntaron, che, tenemos que pagar impuestos, muéstreme en un denario. ¿La cara de quién tiene el denario? La cara del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Bueno, yo dije lo mismo. ¿Les hace bien? ¿Vayan a la iglesia? Sí. Pero no significa que ir a la iglesia nos salva. ¿Sí? ¿No? Si no, pregunten a Santa Juana de Arco. O lean la historia de Santa Juana de Arco. Ella va a la hoguera porque ella dijo, yo hablé con Dios. Y la misma iglesia le dijo, che, negalo, mentí. ¿Sí? Ella dijo, no, yo hablé con él. Claro, si yo, un don nadie, le dice al Papa, yo hablé con Dios, me van a decir que soy un hereje. ¿Sí? Como le dijeron a Santa Juana de Arco. Entonces, pero che, ¿por qué lo digo? Porque yo me comunico con él. ¿Yo hablo con él? Claro. O sea, pero porque reconozco que él está en mí, como yo en él. Lo reconozco. Y lo incorporé como tal. Yo sigo orando, claro. ¿Sigo conectando con mi profundidad? Sí, claro. Y esto es lo que importa. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra profundidad, no por ir solamente a la iglesia es la parte estructural, nada más. Pero yo, en mi angustia, o cuando estamos enfermos, ¿no oramos por él? ¿Y vamos a una iglesia? ¿Nos llevan a una iglesia? No. ¿Sí? Al que fue llevado en camilla y bajado desde el techo para que Jesús lo sanara. ¿Era una iglesia? No, era una casa. Porque la iglesia todavía no estaban así al alcance de la gente, solo eran para algunos privilegiados, ¿sí? Que se reunían ahí. Entonces, bueno, todo esto fue cambiando. También mi fe fue cambiando. ¿Sí? Y mi fe lo que me hizo es modificarme y empecé a modificar también mi conexión con el mundo exterior. ¿Sí? Empecé a darme cuenta de cómo lo tenía que hacer, cómo ir modificando todo esto para que la gente me pudiera escuchar. Si no tenía que pedir multitudes, no, solo quien me escuchara. Uno, suficiente. Suficiente. Ya está, que era lo importante. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el gnosticismo. ¿Saben lo que es el gnosticismo? ¿O qué es un gnóstico? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? Yo no. Bien. Nati, ¿sabés lo que es el gnosticismo? ¿No? Ok. Bien. Yo durante años también lo ignoraba. Sí, durante años, también lo ignoraba. Y siempre escuché hablar a otros hermanos que hablaban los gnósticos. Yo, ¿quién carajo son estos gnósticos? O sea, ¿quiénes eran? Ignorante el tipo, Aún en el despertar espiritual también era ignorante en esa parte. Dije, ¿quiénes son estos gnósticos? ¿Qué es lo que hacen estos gnósticos?
¿Por qué dicen que los gnósticos pensaban de otra manera? Claro, ¿quién eran los gnósticos? En ese tiempo, antaño y en la época de aparición de Jesús, cuando Jesús empezó con todo esto y después de su crucifixión y después de su resurrección, aparecieron estas corrientes. El judaísmo, que estaba obviamente, este despertar del cristianismo, pero había gente que no creía en el judaísmo ni en el cristianismo que era nuevo. Eso eran llamados los gnósticos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso eran los gnósticos. Resulta que cuando comienzo a darme cuenta de todo esto, me identifiqué como un gnóstico. Bien, vamos a ver. Ese movimiento espiritual que estuvo a punto de redefinir la historia, los gnósticos, ¿sí?, del cristianismo, los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la iglesia establecida, buscaban una conexión mística, ¿sí?, y directa con Dios. Mística y directa. Yo les dije hace un rato que si yo creo en mí, creo en Dios. Y si creo en Dios, creo en mí. ¿Sí? Pero si yo tengo que creer en mí, no tengo que creer en el otro. O sea, no, yo creo en mí. Y entiendo que el otro cree también. ¿Sí? Bueno, en los gnósticos era esto, o sea, la mística y en la relación directa con Dios, desafiando la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos Jesús no era el destino. No es que tenemos que llegar. Él dice, para llegar al Padre tienen que llegar por mí, pero no el destino Él. Tenemos que ir por Él hacia Dios. ¿Sí? Pero el destino no es Él. ¿Se entiende esto? O sea, ¿entienden ustedes? Ese era el pensamiento gnóstico. O sea, yo creo, sí, en lo que representó a Dios aquí fue Jesús. Ok, ahora representamos todo a Dios, porque somos esa esencia. Tenemos esa esencia divina en nuestro interior. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Nada, nos perdemos en la parte emocional, nos perdemos en los que nos dicen y en que avasallan con nuestra mente y nuestra conciencia de todos los días que tenemos que ir a la iglesia, porque si no vamos a la iglesia no somos cristianos. ¿Quién te dijo eso? ¿Ya dónde sacamos eso, che? Mira que esto no es así. Bien, para Jesús ellos no eran destino, sino un guía. Un guía. No era el destino, era un guía. Él nos iba a guiar, ofreciendo un mapa para reconectar con una realidad divina perdida, que esa realidad divina perdida está dentro nuestro. ¿Sí? Lo que yo en mi despertar empecé a buscar eso. No sabía al principio. Al principio no lo tenía claro. Seguramente, Lore, vos tampoco lo tenías claro. ¿Qué era esto y qué es lo que tenía que hacer yo acá? ¿Qué venía? Sentía cosas o pasaba o decía cosas, pero no entendía por qué. O sea, al menos a mí me pasó eso. ¿Sí? Yo no entendía al principio por qué. Y cuando empecé a hablar de todo esto y empecé a tener y caer en mis manos todo lo que era la parte del gnosticismo, ahí me di cuenta que sí, pero yo soy un gnóstico entonces. O sea que inclusive la iglesia iba en contra de los gnósticos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver. Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto, que a eso se le denomina ognosis. O-G, ¿sí? Gnosis. O sea, la ognosis es la búsqueda del conocimiento espiritual y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Eso es lo que significa gnosis, ognosis, ¿sí? O sea, significa la búsqueda y conocimiento espiritual y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. O sea, esto fue lo que hice yo. Dije, yo soy un gnóstico, entonces. ¡Wow! Y yo ni sabía que era eso, ¿sí? Que según creían, desbloquearía lo divino dentro de cada uno. Y lo que hice, claro, yo empecé a conectarme desde ahí. En textos como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, aquí están, que también me olvidé y no mencioné Felipe, mencioné a Santiago nada más, pero Felipe también se incluye, o sea, ¿cómo se llama? Ay, la puta madre. Tomás, Felipe, Santiago, Juan. La salvación no... María Magdalena. Y María Magdalena también, sí, gracias. No implicaba pecado y repetición, sino un despertar. O sea, este conocimiento que hablan los gnósticos,
que nos ayudaba al despertar. Che, si ustedes tienen esto, van a despertar. Van a salir y va a salir la verdadera esencia que tenemos adentro. No tenemos solamente la esencia de nuestros padres aquí en la tierra, biológico, genético, que traemos, esa historia genética también, de eso se ocupa las distintas especialidades que hay, la psicología, hoy se le agrega el reiki, hoy se le agrega la decodificación, hoy se le agrega, ¿cómo se llama el otro? Constelaciones familiares, ¿sí? Constelación. Claro, hoy se agrega todo eso para entender nuestra parte genética y cómo te traemos la historia de nuestros ancestros de aquí, de la Tierra. Pero también tenemos ancestros espirituales y eso nunca nadie nos dijo nada. ¿Sí? A través de esto es que los gnósticos dicen, che, van a lo profundo y ahí vamos a conocer a todos los ancestros. Bueno, el Evangelio, como el Evangelio de Felipe y el libro de Secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino un despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio. Ya ellos lo decían hace 2000 años atrás. Vivimos atrapados en un mundo ilusorio. Hoy, nuestro mundo es ilusorio. Cuando yo descubrí todo esto, empecé a descubrirme en mí, y digo, puedo hacer todas estas cosas, me pasan cosas que ocurren uno tras otro. Cosas que sea... Hoy Bárbara no está por acá, pero voy a hablar, si me permite Bárbara, no voy a contar nada extraño, no tengo por qué. Pero cuento algo, sentado con Eduardo el miércoles, ¿sí? Le comento, ni bien llega Eduardo, se sentó, le hice este comentario. Hoy tenía que mandarle un mensaje a Bárbara y no se lo mandé, sentía que tenía que mandarlo y todavía no le escribí. Edu me dice, escribile, estando él en su sesión de terapia, no habíamos empezado todavía. Escribile, y agarro y digo, voy y le escribo a Bárbara. Cuando le termino de escribir, hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bárbara me escribe y dice, justo estaba buscando en el directorio tu WhatsApp para escribirte. ¿Por qué? Porque estaba pensando en vos. O sea, cuando le muestro a Eduardo, digo, mirá lo que me acaba de escribir. O sea, parece una locura esto. No, me dijo, es increíble. Entonces, o sea, lo dijiste, yo te dije, che, escribile, y vos me dijiste, sí, claro que le voy a escribir. Justamente como que le estaba pidiendo permiso a él para escribirle en su sesión, ¿sí? Porque no quería romper eso. No, escribile, me dijo. Y ya me cuenta todas esas cosas. O sea, ¿esto ocurre? Sí. ¿Esta conexión hay? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí. Pero esto no es algo mágico, no tiene que ver con esa magia, tiene que ver con el reconocimiento de uno mismo. Podemos ver más allá. Lore, vos tenés la capacidad de ver más allá de tu propia vida y de la vida de los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el tercer ojo. Ve más allá de todo. No se queda solamente con esto, con lo que vemos aquí, o lo que puede tener el alcance de nuestra vista. No, más allá, no hace falta, te podés tener los ojos cerrados y hablar de personas que ni siquiera conoces. Hay un conocimiento más profundo, porque eso lleva al orden, a ayudar al orden. Yo puedo hablar y vos ordenar. ¿Sí? Uno quiere saber de historia o de lo que sea, o de distintas situaciones, ¿a quién le tiene que hablar? ¿A quién le tiene que preguntar? A Nati, por ejemplo. ¿Tiene que hablar de experiencias? La gente puede hablar de experiencias o saber cómo se pasa una situación crítica, caótica. Habla con Eduardo. Cada uno tiene una función. ¿Sí? Cada uno tiene. O sea, todo el resto, Dani tiene su número maestro que es como el mío, 33. Entonces, claro, todas estas crisis que está pasando actualmente Daniela, distintas, no importa, no sé ni cuáles son, no importa, pero sé que son crisis porque ella misma lo manifiesta. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Lo debe pasar? Sí. ¿Tiene que pasarlo? Sí, porque se tiene que purificar. Todos nos tenemos que purificar. Tenemos que alivianar nuestra mochila. Lo tenemos que entregar, ¿sí? Está toda la información en nosotros. Es todo natural. Es verdad, Edu, es verdad. Es así, es todo natural. Lo tenemos nosotros. Solo tenemos que descubrirlo. ¿Sí? Solo tenemos que descubrirlo. También Eduardo sí que está embuido hoy en su trabajo. Tenemos que buscar nuestro despertar espiritual, dice. Sí, también, obviamente que sí. Pero Edu tuvo también un episodio con
muy, muy significativo, pero no lo voy a contar yo, que lo cuente él cuando pueda, que ocurrió también, salió con toda una información de acá, un bagaje de un montón de cosas en su sesión terapéutica y de pronto me dice, che, me pasó esto, apa, bueno, cuando él esté preparado lo contará, pero que es algo para enriquecernos todos, ¿sí? Bien, los gnósticos valoraban el conocimiento secreto o esa ognosis, que según creían desbloquearía lo divino dentro de cada uno de nosotros, ¿no? En textos como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino despertar, ¿sí? Un despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, velado por lo material y lo físico. Para los gnósticos, el verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada alma, en cada interior nuestro. En este mundo actual y como al principio de nuestra era cristiana, no veían a Jesús como un sacrificio, o sea, no lo veían a él por los pecados, no, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. O sea, ¿hacían eso? Sí. ¿Y yo empecé a hacer eso? Sí. Yo empecé a decir eso, che, busquemos en nuestro interior. Ahí está el secreto de todo. Ahí tenemos el secreto de cada una de las cosas, en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, un poco transmitía también eso. O sea, lo que te digo, en caso a vos, Lore, hoy, no es que los demás no están, sí están, pero tomo esto como ejemplo, es que vos podés ver eso. Podés ver esa luz y vos podés ser la luz de cualquier persona, de un vecino, de un amigo, de un familiar, lo que sea, de quien sea. Vos podés ver la luz y podés mostrarle que ella tiene luz o él tiene luz y que lo puede hacer. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que ver con esto. O sea, hay una realidad espiritual profunda, cosa que antes veíamos la realidad cotidiana de nuestro quehacer cotidiano, pero hoy podés ver más allá de eso, en cualquier ser, en cualquiera. No solamente en vos, pero primero la primera práctica la tengo que hacer conmigo mismo. Por eso es que la ignorancia peor es aquella que el desconocimiento que tiene uno de uno mismo. Esa es la peor ignorancia. Cuando no nos conocemos a nosotros, cuando no nos identificamos, cuando no sabemos cómo hacer, cómo mirarnos, porque nadie nunca nos enseñó. No es una excusa, no. Pero como nunca nadie nos enseñó, no tenemos esa cultura a nivel mundial, no la tenemos. Entonces, ¿esto qué hace? Que te mires a vos. Que te reconozcas vos, que vos sepas quién sos. Una vez que sepas quién sos, se solucionan todos tus problemas. Tu mirada, la tuya en particular, va a cambiar. Si ya no cambió en cuanto a mirar a tu alrededor. Cambió seguro. O sea, y ahí empieza lo que te digo yo, que ya empezó, como decías vos también, a decirte loca, claro. Porque no estamos acostumbrados a esto. ¿Sí? Su conexión con internet es inestable. Apa. Estabilizate. A ver, me dice que es inestable, a ver si por ahí se cortó y no me estoy dando cuenta. ¿Estamos ahí? ¿Estás ahí, Lore? ¿Sí? ¿Estás ahí? Porque me dice que ahora ahí se subió el internet. Bueno, parecía que estaba inestable. Y se va y te recorta lo que hablas, Miguel. Claro, porque no me está diciendo que no es buena la conexión que estoy teniendo. Ahí volvió a bajar y tengo solamente 2 rayitas nada más. Así que puede ser se que... te sigue escuchando recortado. Bien, bueno, vamos a tratar de seguir adelante. A ver, que ahí se subió, ahí va subiendo, va fluctuando, no sé por qué. El aparato acá donde está. Va fluctuando. No sé por qué. No sé dónde está el replicador acá. Si no lo iría a toquetear un poco. Pero bueno, vamos a ver si tiene, ahí volvió otra vez a tener 2. Bueno, lamentablemente. En su visión, la verdadera batalla se libra contra la ignorancia. Y esto es lo que ocurrió y lo que se encontró Jesús cuando empezó a predicar acá. Lo que se encontró Jesús es la ignorancia. ¿Sí? No sabían, no lo reconocían, no podían trascender, no se podían trascender ahí. Se ignoraba, la gente ignoraba todo eso. Y hoy también. O sea, no solamente Jesús encontró la ignorancia en ese tiempo, si también la encontró o la encontramos hoy en este mundo, porque nos cuesta poder transmitir, porque cuesta poder decir, ¿sí? Pero
me doy cuenta yo a través del crecimiento de ustedes que digo, che, esto vamos por el buen camino. A pesar de las crisis como le puede estar pasando hoy a Daniel. ¿Sí? A pesar de esas crisis, bueno, no importa, tienen que suceder estas crisis, sí, y bienvenido sea. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que tenemos que aprender a no ponernos en un lugar de víctima, a reconocernos que nos tiene que pasar para un aprendizaje y tenemos que crecer a partir de ahí. Pero el dolor lo tenemos que saber transitar, porque eso causa dolor, causa desesperación, causa angustia, ¿sí? Impotencia, causa un montón de cosas. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a transitar y a superarlo. Y confiar en uno mismo, porque si confío en mí, confío en Dios. O sea que lo voy a poder revertir, sí, con la ayuda de Él, seguramente que sí. Pero yo tengo que confiar en mí, ¿sí? Así que en este mundo actual, y como principio de nuestra era cristiana, no veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y a despertar una realidad espiritual más profunda. En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia, ¿sí? Y esa ignorancia a veces crea un velo también, ¿sí? Que nos mantiene en la oscuridad. Esa ignorancia nos mantiene en la oscuridad y por el miedo que tenemos no queremos trascender eso, ¿sí? No queremos que eso llegue, por eso a veces tenemos miedo de todo esto. Claro, acá viene todo esto. Contrastando con la imagen de un Salvador, ¿sí? Que murió para salvar nuestra deuda cósmica. No, Él nos vino a enseñar qué tenemos que hacer nada más, pero no tiene que ver con que Él vino a salvarnos por ese motivo. Porque si no, siempre vamos a tener la idea de que el único Salvador es Él. Y nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Que tenemos que esperar que venga. Por eso la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia. No, che, te podés salvar vos. ¿Quién te dijo? ¿Por qué una iglesia? ¿La iglesia va a estar de acuerdo? No, a mí me cerraron las puertas. A mí me dijeron que no hable. Y el no hablar, ¿para qué iba a estar ahí si no podía hablar? O sea que cada vez que yo tenía un compartir personal, no lo podía compartir tampoco. Tenía que decirle a ellos que era un compartir personal y que me podían dejar hablar. No, una locura. Una locura, pero en ese tiempo también pasaba lo mismo. ¿Sí? O sea, constatando con la imagen de un Salvador que murió para salvarnos, saldar nuestra deuda cósmica. Un concepto central en la iglesia primitiva. Los gnósticos ofrecían una profunda o una perspectiva radicalmente diferente. Ellos decían algo totalmente distinto. Si te preguntas, ¿por qué fueron etiquetados como herejes? ¿Por qué dijeron esto? Che, mirá que te puedes salvar vos. Simplemente considerar el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva una chispa divina. Un desafío directo a cualquier institución que se proclamara guardiana de la gracia divina. Y la iglesia lo hizo por siglos eso. No estoy en contra de la iglesia, sino que la iglesia hizo ese accionar por siglos. No estoy diciendo yo ahora, no. Yo estoy diciendo, che, descúbranse a sí mismos. Si siempre digo, si ustedes se descubren a sí mismos, los problemas que tienen se solucionan. Se solucionan todo. Pero el descubrimiento, ¿dónde está? En uno mismo. Si yo no me descubro yo, lo único que voy a hacer, solamente voy a ser un profesional transitando en esta sociedad que da lo que aprendió y que fue a la universidad a aprender o a las distintas instituciones, no solamente universitarias, sino cualquier institución que nos dé información, ¿sí? Y que pueda nutrirme cada vez más y yo pueda ser mejor, pero seguramente voy a hacer eso, pero voy a ayudar a otros a recomponerse por ahí parte de su vida, pero yo no voy a arreglar la mía. Y cuando acá lo que explico yo con esto de la psicología espiritual es que, che, tenés que arreglar tu vida. Primero, entender esto, incorporar esto, saber esta información, saber cómo funciona el espíritu, para que después empezar a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque ya te digo, creyendo en mí, creo en Dios. Y creyendo en Dios, creo en mí. Pero a veces eso, como tenemos el concepto equivocado, si yo creo que creo en Dios, no me pongo yo otra vez en ese segundo lugar. No, nos tenemos que poner igual, somos Dios. Tenemos la chispa divina, somos parte de esa esencia. Lo que no tengo que ser es mejor que nadie, ni creerme que soy mejor que nadie. No, yo no soy Dios como único. No, todos lo somos. Somos parte de ese todo. Entonces por eso tengo que amar y respetar al otro, al ser parte de todos. Al tratar, inclusive hasta un animal. ¿Sí? Una hermana de mi comunidad dijo una vez un dicho que yo siempre lo tomé a partir de ahí. Nos creemos todos hermanos, amor y paz, hermanos, pero llegamos a nuestra casa y le pegamos una patada al gato. Me fue tan gráfico eso para mí,
Que yo digo, qué verdad que dijo, hija de puta, qué bueno que está esto. O sea, nos creemos todos amor y paz, amor de hermano, vení que te abrazo, qué sé yo, y llegamos a casa y le pegamos una patada al gato. O sea, claro, viene el gato, nos saluda o el perro nos salta y nosotros tenemos el mejor pantalón o el mejor vestido y lo queremos agarrar a patada porque me lo rompió, me lo manchó. Sí, pero el animal no sabe, expresa su amor. ¿Sí? O sea, yo tengo que entender eso, yo tengo que comprender eso. Y hacemos esto, todo amor y paz, pero, ¿sí? Somos amor y paz y resulta que después te enteras, fulano sale con mengano. ¡Qué horror! ¿Cómo? Che, pero lo viste, lo engancharon a fulanito entrando al tema. ¡Qué horror! Pero funciona así, sí, claro. O sea, no somos así. Che, esto lo dijo también, no sean hipócritas. No sean hipócritas. ¿Sí? Limpiamos el recipiente por fuera, pero no por dentro de toda la inmundicia que tenemos. ¿No? Limpiemos esto para que justamente ese ser divino que habita en nosotros salga y nos podamos conectar. ¿Sí? Bien, tiene que ver con todas estas cosas, pero está bueno todo esto. Ese velo que no nos deja ver la parte espiritual nos mantiene en la oscuridad. ¿Sí? O sea que tenemos que ver y tenemos que sacar todo eso, esas cosas que tenemos ahí. Así que, así el gnosticismo fue borrado de la historia. Por eso el gnosticismo no se le dio más cabida, ¿sí? Sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. Claro, ¿por qué? Los primeros cristianos, que eran ellos, los gnósticos, fueron los que primero fueron atacados, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ellos estaban a la vista de todo el mundo. El cristianismo se escondía en las catacumbas en ese entonces para reunirse. Pero los gnósticos estaban así, al aire libre. O sea, ponían la cara en todos lados, no tenían problema. El que era cristiano era perseguido también, claro, pero se escondían. Estos gnósticos no, proclamaban la libertad, proclamaban esta divinidad también de Jesús, ¿sí? Ellos fueron los primeros asesinados, perseguidos y asesinados, los gnósticos, ¿sí? Todo lo que quedó fueron fragmentos resucitados siglos después, solo fragmentos, ¿sí? Los gnósticos no temían, o sea, no tenían miedo de declarar una verdad. No lo tenían miedo, había que declararla, bueno, lo decían. ¿Sí? A ver. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría o más. Acusaron al Dios creador del mundo material. O sea, ellos decían que habían creado un Dios de un mundo material, ¿sí? Que era en el Antiguo Testamento eso. ¿Sí? Que estaban creado ese Dios. De ser inferior y creó un mundo de sufrimiento y limitaciones. Eso es lo que decían ellos, ¿sí? Alejado del verdadero Dios que es puramente espiritual. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios, como el Todopoderoso y el Omnipotente y Creador. O sea, claro, desafía todo esto. ¿Por qué? ¿Y por qué Él es el único omnipotente y creador? Sí, pero yo soy parte de Él y Él es parte de mí. Por ende, soy eso. Por eso creo mi propio universo. Yo decidí qué hacer con mi vida. Cada uno de ustedes decidió qué hacer con su vida. Entonces, ¿quién es el creador? Cada uno de nosotros. Somos creador. Mirá cómo está haciendo los videos, Nati. Que encima me los pasa por la cara, ¿viste? Y yo miro la hora, ¿cuándo voy a comer? ¿Cuándo voy a comer? Nati sigue amasando y me lo está pasando por la cara. Bien. Yo estoy acá diciendo cuándo se va a callar. La tipa va, viene, hace, pone, saca. Me imagino que debe estar metiendo en la olla ya para que se vaya cocinando. No sé, estará preparando, lo está poniendo ahí para que se vaya secando un poquito. Bien. En textos como el apócrifo de Juan, acá menciona otro, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la presión del demiurgo, que es ese término muy eclesiástico, ¿no? El concepto es de filosófico y teológico que se refiere a una entidad o ser, o sea, el demiurgo, ¿no? Una entidad o ser que se considera responsable de la creación y el mantenimiento del universo. Puede ser visto como Dios también, ¿no? O como una fuerza divina. Bien, eso es simplemente a modo de acotación, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material, o sea, no quedarnos aferrados a todo lo que es material. Eso es lo que decían ellos. Che, mirá que la gente se aferra a lo material.
¿Sí? Entonces lo que creían que lo hacían, esto lo hacían mucho los fariseos. Se aferraban mucho a las cuestiones solamente materiales, que era importante los bienes que vos tenías para los fariseos. ¿Sí? Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios omnipotente. No era había que complacerlo. ¿Visto el sacrificio que hay, que en distintas culturas se sacrificaban a gente, como inclusive la cultura azteca o la cultura maya, hacían sacrificios para Dios? ¿Sí? Bueno, no. Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios omnipotente, sino en iluminarse, despertando a una realidad superior que la iglesia convencional procuraba ocultar, ¿sí? Y que hasta el día de hoy lo sigue ocultando, ¿sí? O sea, sigue haciendo esto de ocultamiento, no quiere revelarnos la verdad, ¿sí? La verdad sería como lo que dicen ellos. Por eso yo empecé a decir esto también, no lo digo en todos lados, lo digo en algunos sectores. Sí, ¿qué me diferencia del Papa a mí? En ese sillón que solo él está sentado, pero que es solo un lugar material. Porque el Vaticano es un lugar material. Un poder que tiene toda una estructura formada. O sea, él está sentado ahí, pero a ver, él hace todo lo que yo hago. Me río, como, cago. O sea, me comunico con Dios y yo también. ¿Qué? Porque ser el Papa, él solo se comunica a él con Dios. Parece que fuera así, ¿no? A la distancia, yo me di cuenta de eso. Parece que solo él se comunica con Dios. Después el resto no, yo también me comunico con Dios. Cuando yo voy a mi profundidad, a mi ser, y cuando hago cosas que realmente a veces no sé por qué las hago, pero las hago en pos de algo y darle amor a alguien, sí, estoy comunicándome con Dios. Porque estoy comunicándome con mi divinidad. Y si yo creo en mí, creo en Dios. Y si creo en Dios, creo en mí. Entonces me estoy comunicando con Dios. ¿Qué me hace de distinto al Papa? Solamente forma parte de una estructura. Está bien. Ok. Pero no me hace nada de distinto a él. O sea, ¿qué hacemos? Idolatramos a ese Papa. Y si es un hombre común como cualquiera de nosotros. Como cualquiera. Como lo fue Jesús acá. Es un hombre común. ¿Sí? Un hombre que tiene virtudes y defectos. ¿Cómo yo? No me distingue de nada de él. Nada, de nada soy distinto. Soy igual a él. No soy ni mejor ni peor tampoco. Soy igual a él. Que me gustaría tener, pero ahí viene lo material. Ese poder que tiene él, porque tiene manejo de millones y millones y millones de plata, de dólares, de euros, de lo que sea. ¿Por eso solo? No me importa eso. ¿Sí? Y esto es lo que decían los gnósticos, que nosotros nos aferramos a esa cuestión solo material. Sus comunidades no se congregaban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas, donde un círculo de buscadores compartía el conocimiento explorando la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Pero lo hacían, para hablar de esto, lo hacían en lugares chicos o después de que empezaron todo este proceso y empezaron a perseguirlo, de decirle que eran heréticos, ellos empezaron también a refugiarse y a buscar esas reuniones pequeñas, ¿sí? Por eso en la convocatoria de esto, pasar la información de esto para que venga gente a cursar aquí, no viene mucho. ¿Vienen cuánto? La clase pasada comenzaron 6, quedaron 4. Ahora lo mismo. O sea, empezaron 8. Somos 7 hasta acá. Y ahí, tecleando con algunos todavía. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no se entiende esto. O sea, no entiende la gente. La gente no está preparada porque ignora un montón de cosas. ¿Sí? Aquel que tiene avidez y tiene ese coraje de decir, bueno, me voy a enfrentar a mí mismo, lo hace. O voy a buscar, no sé por qué, pero tengo que buscarlo. Como lo dijo en su momento Sofía, cuando yo le mandé ese flyer. Che, yo quiero esto, dijo. Esto, quiero hacerlo. ¿Qué dice Edu? Como en una reunión en Entre Ríos, claro, sí, es verdad. ¿Sí? O sea, debemos buscar esto, claro. Ya estamos buscándolo, sí. Debemos hacerlo y seguir con esa... Claro, pero no sabíamos. Hay algo que nos impulsa, Eduardo también en su momento me empezó a romper los quinotos ya el año pasado. ¿Cuándo me vas a enseñar? ¿Cuándo me vas? Y yo lo pateaba. Bueno,
hasta que hoy está cursando todo esto, ¿no? Claro, hoy se da cuenta de un montón de cosas. Cada vez que viene acá, cada sesión que tenemos terapéutica, me dice, ahora me di cuenta de esto, ¿sí? Cuando uno había, claro, te miraba raro. Y sí, claro que te miraba raro. Obviamente que sí, Nati. A todos nos miran raro. O sea, a todo lo que hablamos de esto nos miran raro. Bien, ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a rituales sagrados. O esos rituales que se decía que estaba grabado en piedra, o credos impuestos, sino a una realidad viva, destinada a ser experimentada personalmente, más allá de la fe ciega que uno pueda tener. ¿Sí? O sea, no se trata de que nuestra fe sea ciega y solo Dios o solo Jesús. No, no, no. Che, abramos nuestra mente, recibamos todo, a ver toda esa información. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. O sea, si yo no me considero que soy sagrado, si yo no me considero que tengo a ese Dios, nunca me voy a encontrar con esa divinidad, porque siempre me voy a dejar llevar por todas las cuestiones sociales. ¿Sí? O sea, yo me tengo que encontrar que soy ahí. Ayer justamente me pasó que estaba juntada con un grupo haciendo trabajo y sentí la presencia, compartilo. A ver, relatame eso. Nati, relatame eso, a ver. ¿Qué es eso? O no lo podés compartir porque está con gente. ¿No lo podés compartir? Sí. Me apoyaba el hombro izquierdo. Mirá. ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, escribí, porque no. Todavía no sé, no aprendí a leer los labios. No. Acá ahora me puse en una pieza para poder hablarles. Ah, bueno, dale. Estaba ayer reunida con un grupo haciendo un trabajo y la sentí en la presencia, así como les dije, se me apoyaba en el hombro izquierdo, sentía su aroma y todo. Y yo en un momento no iba a decir nada, pero la presencia cada vez era más fuerte. Entonces les dije, y la dueña de la casa me dice, ay, no me diga eso, que a mí me da miedo. Los otros me miraban raro, pero lo sentí. Y es más, sentía que era una abuelita que andaba ahí. Y en un momento sentí como que era un familiar de uno de los chicos que estaba ahí, pero no les dije. No les dije porque ya vi que me habían visto raro. Bueno, pero después cuando ya habíamos terminado de trabajar, qué sé yo, empecé a hablar un poco de todo esto, qué sé yo. Y más o menos miraban, escuchaban y por ahí hacían algunas preguntas, pero te miran muy raro. Está bien, te miran raro. Pero sí. Nos puede pasar. Me pasó así como bien. Me pasó en la casa de Jerónima y es como me suele pasar siempre. Cuando hay una presencia, la siento, la huelo, sé que me toca o algo y una de las chicas me dice, pero puede ser que se acerquen a vos porque saben que vos los sentís y deben querer que vos informes algo. Sí, ya sé que así debe ser así, pero a veces como yo no los veo, yo solamente los siento en la piel y si se me acercan todos, los siento que me tocan y todo, pero no los veo. Bien. Es muy raro que vean. Me pasó pocas veces de ver. O me pasa de ver cuando estoy en las sesiones cuando yo hago sesiones de Reiki, si viene algún familiar y se le presenta, lo veo, después se lo describo a la persona, mirá, estuvo acá un hombre así, y me dicen quién es. Ah, mira. Bueno, bien, está bien. Está bueno todo eso. Y eso hay que seguir trabajándolo para que siga despertando, claro. Claro. Y esto es lo bueno. Así que, bien, Nati, buenísimo. Buenísimo que puedas compartir esto, buenísimo que te podamos escuchar para entender esto, cómo es todo esto. O sea, esa esencia divina que tenemos nos lleva a esto. ¿Sí? Y no creemos que solo tenemos que hacer en una iglesia. Por eso lo pone en la iglesia misma, pone a veces que no son cosas de Dios. Y yo por eso discuto, digo, todo lo que está acá es porque es de Dios. Que no lo comprendamos nosotros es otra cosa. Pero todo lo que está acá, en este mundo, en este plano que se ve hoy, es porque es cosa de Dios. Al no entenderlo, nosotros creemos que es del diablo. No tiene nada que ver. ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿El diablo? Yo no tengo conocimiento de eso. ¿Sí? Yo no lo sé. Igual yo creo que a muchas personas le pasan cosas diferentes. En realidad, a todos nos pasa algo. Lo que pasa es que
una de dos, o estamos muy cegados en solo ver lo que vemos a nuestro alrededor y nada más que otra cosa, o esas pocas cosas que nos pasan a cualquiera, por ejemplo, este caso que contó Nati, que hay millones de personas, a mí también me pasa que por ahí siento, he sentido, que a veces puedo deducir quién es y a veces no, Claro. y hay otras personas que ven y bueno, hay un montón, pero porque uno por ahí no a veces ni siquiera lo comparte. ¿Por qué? Porque el otro te mira, como decía ella, raro. Claro, Entonces vos tenés que... A mí me pasa, o por ejemplo, una foto. Me pasó una vez de ver una foto rara cuando la estaba mandando y automáticamente a la persona que se la estaba mandando se la terminé mandando a Nati. ¿Por qué? Porque yo sabía que no me iba a decir, ay, nena, vos estás loca, no podés... No, sí, y vimos las dos lo mismo. Bueno, hay cosas... o una vez sentí que me tiraban de la mochila. No me terminó de pasar eso, que yo me di vuelta, miré, no vi a nadie, obviamente, y me quedé pensando, ¿será que yo? Pero digo, sí, porque yo sentí el tirón para atrás. Automáticamente también le escribí a Nati, digo, ¿sabes qué me acaba de pasar? Porque bueno, pasa eso, también lo habíamos hablado en el grupo ya, que hay cosas que uno no puede compartir con todo el mundo. O Claro. si te ríen, Sí. o dice, sí, bueno, vos estás re loca. O si te digo, bueno, sí, ya está. Y algunos, viste, se quedan como también dijo recién, no, mejor yo no quiero hablar de eso porque me da miedo. Ajá. Todo eso que no podemos ni siquiera deducir a veces con palabras, obviamente que da miedo. Sí, sí, de que siempre va a pasar eso, al tener de conocimiento, por eso es ignorancia, por eso decía una de las peores cosas que se encontró Jesús en su momento aquí es la ignorancia, que es lo que pasa hoy también. O sea, hoy seguimos encontrándonos con esa ignorancia. Yo, porque voy primero por mi ignorancia, yo no sabía nada, yo era un tipo totalmente descreído. Yo te decía, me hablaba de estas cosas y yo salía afuera para ver si era un buen día, porque no te creía. ¿Sí? No, ¿qué va a pasar? Que por ahí había gente que me predicaba eso también, pero no entendía yo qué es lo que me quería decir. Así que, no, pero vos sos para esto, vos sos para esto. Cuando esa bruja me dijo cuando yo tenía 30 años, hace 40 años atrás, que me dijo, che, pero vos tenés la capacidad de hacer esto, esto y aquello, yo lo miré como diciendo, tiene un pedo en la cabeza. O sea, y sin embargo resultó. O sea, claro, después tuve que decir que sí, que era verdad, claro, pero en ese momento mi ignorancia no me dejaba ver esas cosas. O sea, yo era un tipo común y silvestre, como cualquiera. Pero mi vida cambió en los últimos 20 años. Pero hace 40 años atrás era como cualquiera. ¿Sí? Enojoso con todo el mundo. O sea, pedante, de todo lo que vos consideras, bueno, así lo tenía yo. ¿Sí? Entonces yo me empecé a mutar todo eso, pero me empecé a dar cuenta de todas esas cosas. Y esa mujer, o sea, tenía que encontrarme con esa mujer. Inclusive llegué hasta a practicar la magia negra con ella. O sea, todas esas cosas que podían suceder y que claro, yo dije, y yo tenía poder de todo esto y no sabía. Claro, después dije, no, esto no lo quiero yo para mi vida. Y lo saqué, lo erradiqué. Ella me dijo, no, sí, yo sabía que vos ibas a hacer eso. No lo ibas a querer. Bueno, viste, también me calenté. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Para qué me lo preguntás? Porque vos te tenías que escuchar, me dijo. Uno no se escucha a sí mismo. Por eso es que también trabajo con esto. Digo, uno se tiene que escuchar a sí mismo. Escuchen a su cuerpo. Se escuchen a su cuerpo. O sea, escúchenlo. Porque claro, no nos escuchamos a nosotros. Sí, queremos anteponer nuestra experiencia o nuestro conocimiento, que es mejor que el conocimiento del otro. No, el otro tiene su conocimiento. Porque cada uno de ustedes llegó a esta etapa de la vida. ¿Y quién les dijo cómo llegar? ¿Alguien le leyó un libro? ¿Le escribió algo? ¿Les dijo algo? No. Entonces, cada uno de ustedes son seres sabios. Porque nadie les dijo cómo llegar. Nadie le dije qué es lo que tenía que decidir hacer. No, nadie les dijo eso. Lo hicieron por sí solos. Cometiendo errores o sin ellos, sí. También yo. ¿Pero qué hice? Bueno, la cosa era por acá, después me entendí que no era por acá, que era por el otro lado. Como estando en el movimiento, yo creí que tenía que decirlo dentro de ese movimiento católico. Y el de arriba me dijo, no, flaco, ¿qué te estás haciendo ahí? Tómatela de ahí. Vos déjalo ahí, eso que sigan. La de ellos, tu misión es otra. Tu misión es otra. Y yo, ahí entendí, la puta madre. ¿A dónde tenía que ir? No sabía dónde tenía que ir. Como que necesitaba que alguien me dijera, tenés que ir por acá. No, el descubrimiento lo hice yo después. Y ahí entendí también todo esto. O sea, que no era que alguien me tenía que guiar.
Por eso digo, che, tenemos que despertar al otro. Mi misión, ¿cuál es esto? Yo te doy esta información. Después hacé lo que vos quieras, ¿eh? Yo no voy a guiarte toda la vida. Vos no tenés que hacerme caso a mí. No, vos tenés que hacerte caso a vos, lo que vos sentís. Por eso lo que Nati sentía hoy con esta experiencia que acaba de compartir, tiene que ver con eso. O sea, che, yo sentí esto. Bueno, está bien, decilo. Ahora, ¿dónde lo decís? Che, acá. Hoy tenemos un ambiente, o tenemos un grupo donde se puede decir y compartir estas cosas que uno siente. Sí, o sea, lo que quise decir es que tenemos un ambiente donde compartirlo. ¿Cómo? Que yo creo que igualmente ahora hay mucho más despertar. Sí, no sé sí. si es que uno empieza a buscar otras cosas afuera porque lo que ya siente o tiene no le sirve y por manotazo de abogado o por lo que se quiera decir, uno empieza a buscar otras cosas. Claro. Y yo veo que hay muchas más cosas para hacer, muchas cosas más para aprender, mucha gente que por ahí se anima un poco más a hablar también. Lo mismo en mi entorno, si bien hay un montón de gente de mi entorno que por ahí, como a todos, uno va cambiando, se va alejando, va viendo, bueno. Hay otra gente que yo siento que en algún momento, tiempo atrás, me decía, ay, voy tus cosas, ya vino la brujita, ya vos esto, ya vos aquello. Y ahora, hoy en día, dice, che, vos que sabés un poquito más, ¿no será que tal cosa? ¿O sabés que me pasó tal cosa? Y yo dije, te lo voy a contar a vos porque vos debés saber. Entonces como que me doy dando cuenta que, y yo digo, bueno, viste, al final, en algún momento te tenía razón. Claro, totalmente. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo que vos, Lore, exactamente así. Al principio era loco, me escuchaban, no me decían nada, me mantenían como el respeto, ¿viste? Me respetaban por eso. Pero después empezaron, pero vos que a mí me pasó esto, me asusté mucho. Digo, no, esto es por esto y esto. Ah, así era. Y sí, le digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué, te hizo daño? No. ¿Vos te sentiste mal, te sentiste como atacada? No. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, no hay nada que te haga mal en realidad. Vos traeme a un espíritu en el mundo que haya hecho daño. Tráemelo, le dije. No hay nada. Es solo en nuestra mente que está todo esto. Por nuestros propios miedos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta cosa que no podemos controlar? No sabemos cómo manejarla. Nos da miedo. Nos da miedo. O sea, por más que después aprendamos. Sí, pero al principio nos da miedo. Entonces, aparece otra persona y te ve a vos tan tranquila, porque vos ya empezaste a incorporarlo, no lo rechazaste, lo incorporaste. Entonces hoy empiezo a darme cuenta que, tal vez a Nati lo que contó recién, en otro momento le dio miedo, o en otro momento le daba miedo. Y hoy no. Hoy, yo sé que está uno acá, que me está tocando, me está dando vuelta, o me está apareciendo. Todo. Claro, y hoy como la otra habla así tan natural, y está. ¿A vos qué te pasó? Me pasó a mí ahora. Bueno, es que es así, funciona así entonces. ¿Me pasa a mí? Sí, me pasa a mí también, como ustedes. Entonces, ¿qué pasa esto? Pero ahora la gente viene y me hace la consulta. Viene y me pregunta. Chito, esta mujer de 62, que digo yo que el jueves tuvo su segunda sesión. Y que me dijo, pero a mí me interesa esto. ¿En serio? Sí. Che, pero mira que tu hija tiene este problema de salud, es por esto y esto. Me dijo, es que sí, yo la crié así, me dijo. Y ahí me di cuenta que me equivoqué. No importa, no es para que te eches culpa, le dije. Pero date cuenta que esto funciona así. O sea, tu hija o tu cuerpo de tu hija está manifestando lo que aprendió. Y hoy la enfermedad en sí misma le está diciendo que tiene que cambiar. Si vos cambiás, va a cambiar ella. Por eso me interesa esto, me dijo. ¿Cómo haces esto vos? ¿Cómo es que hablás de todo esto? Por esto y esto. Porque tú ves, ¿en serio? Me dijo. No, si no, ¿para qué te voy a decir? O sea, ¿de qué me sirve mentirte? No, yo no miento, tengo que decir la verdad. O sea, tengo que decirlo. Lo que veo no es la verdad, es mi verdad. O lo que yo veo, que sería mi verdad, no es que sea la verdad. No, la verdad no, es mi verdad. Entonces lo digo, lo transmito. Si a tu hija le pasa esto, me dijo sí. Y viste, yo ni siquiera la conozco, nunca vino acá, nunca se sentó acá. ¿Y cómo sé que funciona así? Le dije. Eso sería como, lo que digo yo es una verdad, que es la que me toca decir a mí. A vos, Lore, te toca decir otra verdad. A Nati le toca decir otra, y así sucesivamente con todas. No es la verdad, pero cada uno nos toca decir algo.
¿Sí? Entonces, aunado todo eso, o junto a todo eso, potenciamos todo esto. Por eso este grupo, digo que siempre se los comento, no sé si a ustedes, pero los comento acá, se los comento a Eduardo, a Sofi que vienen, y le digo, che, ¿se dan cuenta cómo funcionó, cómo esto empezó a andar, cómo cada uno empezó a expresar y a contar cosas y a decir cosas? Cada uno se irá y andará con sus problemitas personales. Sí, seguro, que tiene que aparecer los problemas. Tiene que aparecer. Bueno, ese es el indicativo de que tenemos que hacer algo. O sea, está bien la crisis. Sí, si no hay crisis no hay cambio. Entonces está bien, claro, está bien. Tiene que aparecer esto. Tiene que seguir saliendo todo esto. ¿Sí? No tiene que quedarse ahí. No tenemos que guardarlo. No es para mí. Todos los conocimientos que tenemos, Lore, no es para uno. Lo tenemos que sacar al mundo, dárselo. Por eso es que tenemos que hacer eso. ¿Sí? Si no, no podemos. No podemos. ¿Para qué guardarlo? ¿Yo para qué lo quiero para mí? No puedo quedármelo para mí, lo tengo que dar. ¿Sí? Ay, la conexión a internet otra vez es inestable. Bien. Ya estamos en hora y faltan 5 minutos. A ver si podemos llegar a un par de textos más aquí y vemos. En los textos como el apócrifo de Juan, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la presión de este famoso demiurgo. ¿Sí? Ese concepto teológico y filosófico y actual. Y que hasta el día de hoy sigue siendo eso, ¿no? O sea que para esos gnósticos que fueron revelados la percepción de la realidad de apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material. Y eso es lo que decían ellos en su momento, con el Antiguo Testamento. Para los gnósticos la salvación no consistía en complacer al Dios omnipotente. No, esto ya lo leí. No, ¿a dónde estamos? A ver, déjame ver. Ah, está bien. Sí, eso sí. Lo de Sí, la sí. divinidad, de lo material y todo eso, sí, ya Claro. leíste. Entonces lo dejé más acá abajo, a ver. Meramente conjunto de normas para la salvación, claro, los gnósticos, esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer, está bien, lo dejé por acá abajo. Y lo tomé mucho más arriba, entonces no. Bien, para ellos las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. Ahora, imaginemos un escenario donde la Iglesia hubiera adoptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino a un despertar interno y genuino. O sea, la Iglesia sería mucho mejor todavía, ¿sí? O sea, claro, porque tiene que ver con eso. En este mundo, cada individuo se vería motivado a explorar los misterios del universo. Pero eso no es lo que quieren las grandes élites, sino dentro de sí mismo. O sea, ese universo dentro de sí mismo. Esto que siempre yo le digo a ustedes, el universo que creamos, nosotros lo creamos. Nuestra vida es donde nos movemos, donde nos relacionamos, donde formamos familia, formamos conjuntos de comunidades con distintos fines, ¿no? O sea, pero todo parte desde nosotros. Cada uno vino tal vez a servir, el otro vino a ordenar, el otro vino a transmitir. O sea, cada uno desde su función. Y en mi caso me toca hacer todo esto de despertar, ayudar y dar a conocimiento hoy a lo que es el espíritu. ¿Sí? Así que en lugar de someterse a mandatos de una orden clerical, o sea, no es que tenemos que someternos solo a los mandatos y vale lo que dicen los mandatos, no. Cada uno debe empezar a expresar el don que le fue dado para poder hacer todo este conjunto de cosas. Esa fue la visión revolucionaria que los gnósticos ofrecieron al mundo, una propuesta que desafiaba las estructuras tradicionales. Sin embargo, la ortodoxia dominante lo rechazó categóricamente. Por eso destruyen todos esos textos que había en ese entonces. Lo destruyeron y lo etiquetaron, sus creencias, como herejías y peligrosas, o heréticas y peligrosas. Y marginando a quienes osaban hablar de estos conocimientos. O sea, si nosotros osamos hablar de estos conocimientos, en masificado nos van a venir a atacar. Por eso siempre los grupos son mínimos, son chiquitos, porque no todo el mundo entiende, ¿sí? Y porque no todo el mundo deja de tener miedo, no, va a tener miedo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué esta reacción tan extrema? ¿Por qué?
¿Por qué siendo que yo quiero decir algo distinto nada más, que es una relación extrema? ¿Era solo un asunto teológico o algo mucho más terrenal? Claro, la élite tenía miedo que nosotros despertemos, o tiene miedo que nosotros despertemos. Por eso están las desapariciones de todos estos que dije yo, como el doctor Hammer, como cada uno que dijo, como Tesla, que dijo, la electricidad es gratuita, los recursos del planeta están para disposición nuestra, o sea, tienen que ser gratuitas, los limpiaron, ¿sí? Y así como eso, otros tantos más que aparecieron por ahí. Hubo uno que dijo que la crotoxina salvaba vidas, curaba el cáncer, médico argentino de apellido García, y desapareció. Yo lo llegué a conocer a ese muchacho, lo llegué a conocer, desapareció. Nunca más, no se supo nunca más. La última vez que una amiga tenía contacto con él me dijo, lo último que sé de él que fue a Brasil, me dijo, lo mandaron para Brasil. Pero no sé más. O sea, mirá todas estas cosas cómo se vienen dando, ¿no? O sea, lo llevan a desaparecer, sí. Cuando vos ayudás al otro a despertar, a reconocerse a sí mismo, lo desaparece. ¿Sí? Por eso es una reacción tan extrema, ¿no? O sea, no parece como que aquí esconde algo más, no, porque vos le ayudás al otro a despertar. Por eso a mí, desde el movimiento de la palabra de Dios, que vinieron esos directivos y me dijeron, no, flaco, vos no podés hablar, vos para hablar tenés que pedir permiso. Por lo que yo voy a hablar, de mi vida. ¿Tengo que pedir permiso? De mi vida, ¿tengo que pedir permiso? No, ni en pedo. ¿Quién sos vos para venir y decirme que yo tengo que...? Me fui, listo. Para no pelear, no confrontar, listo, me fui. Pero me prohibieron. Entonces así pasa con las grandes élites. O sea, si nos ponemos a hablar de esto, digo, ¿qué autoridad tenés? Y lo primero que dicen, ¿dónde aprendiste esto? Y siempre contesto yo, en la verdulería de acá a la vuelta. Hay un loco ahí acá a la vuelta que me enseña todas estas cosas. Claro, no tengo autoridad. Y no. Pero no tengo autoridad porque creemos que la autoridad viene de ahí. Yo tengo la autoridad de Dios. No estoy haciendo mal a nadie. No le hago mal a nadie. Estoy haciendo algo que siento. ¿Sí? Porque si no acá creemos que todo tiene que venir de una universidad y que es un único lugar. No, nosotros creamos la universidad. La universidad que tiene que estar a disposición nuestra. No al revés. ¿Sí? O sea, si no, ¿quién creó esto? ¿Quién? Freud, ¿a dónde, qué universidad fue a estudiar? Da Vinci, ¿en qué universidad fue a estudiar? Por ejemplo, un creador de puta madre, Da Vinci. ¿Y dónde fue a estudiar? En ningún lado. Lo hizo él. La creación está hoy a la vista. En todos esos dibujos, esos manuscritos, esos cuadernos que hizo él. ¿Y quién le puede decir que no fue él el propio creador de todas estas cosas? ¿Sí? ¿Pasa ese tipo de cosas? Sí. ¿Sí? No se ocurre así. Pero bueno, podría haber sido una cuestión de control, de mantener el poder absoluto para determinar lo sagrado de lo profano, ¿no? Los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta y por ello enfrentaron la persecución más feroz pagando con sus vidas, ¿sí?, por sus ideas. Y esto es lo que hoy me pasa a mí. O sea, por eso me identifiqué mucho con los gnósticos, como dije al principio. Cuando entendí todo esto, cómo funcionaba, entonces yo me tengo que declarar un gnóstico. Porque tenía un concepto totalmente distinto o errado absolutamente por ignorar estas cosas. Entonces empecé a incorporar todas estas cosas. Bien, hasta acá llegamos hoy. Lore, Nati, ¿estás ahí? ¿Quieren agregar algo? No, yo no, amiga. ¿Sí? Nati, se fue a la mierda, Nati. Nati sí está disfrutándolo. Claro, se me van a quemar los videos, dice. Se me van a pasar los videos, dijo. Así que bien, Lore. Gracias por estar ahí. Y bueno, ahora después de un rato voy a subir en el transcurso del día de hoy, subo el video y después paso los distintos textos para que vayan ya también absorbiendo todo este conocimiento. Así que nada, un beso enorme, buena semana y nos estamos viendo. Un beso, Miguel. Dale, que estés bien, Lore. Chao. Gracias. Dale, nos vemos. Chao. A ver, ¿qué dice por acá? Aquí tienes un resumen de la reunión. Ok.
Bien. Cerramos esta reunión de hoy y nos vemos el próximo, sería 6 de junio, próximo sábado 6 de junio, creo que es, si no tengo mal la cuenta, para seguir con la segunda clase de el origen de la psicología espiritual. Buena semana, que estén bien, chau chau.